Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al directo, aquí al debate post Gran Premio de Australia, que está, bueno, está todo el mundo en subidón. Es un momento dulce que decimos los que hacemos análisis de MotoGP, pero un momento dulce en el ambiente de MotoGP porque está todo el mundo contento porque este fin de semana, ¿sabéis? Ha ganado Marc Márquez, y no solo que es que haya ganado, sino es que yo utilicé una palabra ayer que era convencido, que era un poco no convencer, y Márquez como que chirría un poco, ¿no? Pero después de todo lo que ha pasado, pues el 25, si había gente que pues tenía más dudas sobre el 24 o lo que haría el 25, ¿no? Yo creo que ahora el 25 ya es una cosa que la gente lo quiere ya, ¿no? MotoGP 25 ya no quieren aguantar más, les da igual si gana Pecco o Jorge, yo creo que a la gente le da igual, básicamente, a la gran masa social que sigue MotoGP, y ya quiere ver qué va a pasar en el 25 con Marc Márquez, que, atención, que ahora voy a poner una noticia que ha salido hablando ya Michele Massini, que es el director de Gresini, que se ha convertido, lo pondré el enlace, se ha convertido en la primera persona oficial del paddock, ¿no? Porque mucha gente se ha hablado, ¿no? Los periodistas, los informadores, de que Marc iba a arrasar, no iba a arrasar, todas estas cosas, pero oficialmente, desde el box, desde el paddock, ya hay una persona que se llama Michele Massini, que dice que el año que viene Márquez va a arrasar con la GP25, y eso es un titular ya serio, porque es alguien que está dentro con él y lo está viviendo cada día. Pero bueno, vamos a dar paso a mis compañeros invitados aquí, a Manolo Burillo. Atención, bueno, me he dejado aquí una, espera, un segundito, a Manolo Burillo, y hoy tenemos también a mi amigo y compañero formador Roberto Montijo. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Aquí yo ya sabes que cada vez que me invitas estoy deseando. Muchas ganas, de hablar de motos. Vale, ya sabes que voy así como voy, muy locado, y hoy estaba de niñera en casa y digo, pues voy a estar en casa, me da tiempo a hacer vídeo, o sea, no tiene excusa para decir que no. Entonces he organizado el vídeo para comentar este post-Australia MotoGP, que bueno, ya habéis visto, yo he hecho la introducción, pero está todo el mundo on fire. Mira, yo hoy me he permitido el lujo de enviarle un WhatsApp de audio a mi amigo el arquitecto, a Jaime Alguersuari, Manolo y Roberto, porque cada vez que gana Márquez, él lo vive de una manera muy especial, ¿no? Y se pone contento. Entonces es como que el que felicita un cumpleaños, ¿no? Felicidades, ¿no? Porque está disfrutando un montón, sobre todo, bueno, mucha más gente también, o sea, mucha más gente disfrutando, pero él en concreto lo está viviendo de una manera muy especial, y yo creo que va a aparecer por ahí algún vídeo, ¿no? De Jaime. Pero bueno, Manolo, Roberto, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo habéis vivido este fin de semana de victoria y de sensaciones, yo creo que diferentes, de cara al 25, Manolo, de Marc Márquez? Yo realmente parece como si fuera la impostura y tal, pero hacía muchísimos años que yo no me emocionaba en una carrera y tuve la suerte de estar contigo en la retransmisión del Gran Premio y pude leer el chat de las 3 o 4 últimas vueltas y es espectacular la gente, cómo se emocionaba, cómo sentía, cómo se enfadaban entre ellos, pero absolutamente como si fueran aficionados, lo que dicen aficionados al fútbol. Ya me gustaría tener muchos más aficionados a la moto que fueran como los del fútbol, es decir, que gritaran, que saltaran y tal, como tiene que ser. Yo realmente me emocioné porque ya no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo he estado muchos años apartado del motociclismo de competición, no lo he negado nunca. Volví con el tema de Márquez y Rossi de 2015, me enamoré un poco de Maverick y empecé a continuar el tema, y realmente hasta el domingo por la tarde no me volví a emocionar, me emocioné realmente porque para mí la competición es lucha, es competición realmente, es lucha, y cuando la frase que he leído después de Martín, cuando dice que me adelantó, porque él iba bien en la frenada ahí, pero que sabía que en la 4 lo iba a tener encima porque lo oía a cada vuelta. Dice, yo sabía que estaba ahí porque en la 4 lo oía. Es decir, que Marc estaba preparando a pasarle ahí porque además lo hacía muy bien. Entonces dice, cuando le pasó, Martín dice, pensó, qué agresivo es este tío, es que hay que ser agresivo. Es que nos tenéis que devolver a la afición, tenéis que volver a darle la emoción de ese tipo de lucha.
Si no, no es competición. Es decir, ver una culebra de 15 tíos corriendo, por ejemplo, como pasa a veces en Moto3 y tal, ¿no? Y dice, no, es que algunos que no te enteras muy bien de lo que pasa ahí. Son 15 tíos y no puedes apostar por ninguno de ellos y por lo tanto somos humanos y la atención humana se decanta no porque gane el mejor, o sea, porque gane el mío. Eso podemos estar de acuerdo o no, puede ser justo o no, pero es así, no le demos unas vueltas. Y por lo tanto, la verdad es que a mí me emocionó y por lo tanto estoy contento y satisfecho, claro. Adelante. ¿Qué tal, Roberto? Pues la verdad es que me quitó el sueño la carrera. ¿Te quitó sueño? Sí, sí. He visto No, el titular de Motor Pasión y es pues, intenso, es intenso. recuérdamelo porque estaba medio dormido ya cuando lo hice. Pero... Pues mira, te lo voy a poner en pantalla porque lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Vale, aquí está. Atención, titular. Creo que es tuyo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, seguro, creo que es tuyo. seguro. Vale. Aquí lo tienes en pantalla. Marc Márquez se sobrepone al susto de su vida con una remontada de leyenda y derrota dulce de Jorge Martín. Remontada de leyenda. Esto es el titular de... Yo no sé si él se asustó tanto como yo, pero yo me asusté muchísimo cuando la salida, porque además debo decir que tuve suerte y vi lo que había pasado en todo momento. O sea, no necesité las repeticiones, me di cuenta y de hecho lo puse en Twitter. Me pareció flipante lo que le pasó, qué mala suerte tuvo con el plástico que se le mete debajo de la rueda. Entonces yo me asusté mucho. A lo mejor él no se asustó tanto, pero yo me asusté mucho. Pero la carrera fue muy emocionante. Ya no digo emocionante de lo que podía ocurrir, sino emocionante a nivel espiritual casi, a nivel de vivirlo como un aficionado a las motos, ¿no? Porque ves a un piloto que se lleva, ya no es que pierda muchas posiciones, sino, insisto, que se lleva un susto muy grande, que podía haberse, o sea, que eso que pasó se podía haber caído y salía segundo, se podía haber caído en mitad de la parrilla saliendo segundo, que te tienes que sobreponer a eso. Y el tío se sobrepone, el tío en la primera vuelta ya recupera un montón de posiciones y la verdad es que hizo una remontada brutal, le echó un par de narices, consiguió enseguida ponerse detrás de Martín. Yo creo que esta es su mejor carrera, desde mi punto de vista, desde que corre con Ducati. Yo creo que aquí no hay excusa. Igual que en Motorland había una excusa de que la pista estaba como estaba, en Misano, las gotitas, aquí no hay ninguna excusa. Y el fin de semana entero ha sido para que sus rivales empiecen a tener miedo. Porque ha ido bien ha ido bien en la carrera, todos hemos visto lo que ha hecho en la carrera, pero que es que ha ido bien desde el primer entreno libre hasta la última vuelta de la carrera. Y ha llovido, se ha secado la pista, condiciones mixtas, condiciones de poco agarre, condiciones de mucho agarre, y ha ido bien en todo, con viento, sin viento, con frío, con calor, ha ido bien en todas condiciones. Es verdad que es un circuito muy particular, pero cuidado que este fin de semana intimida a los rivales, ¿eh? Sí. Y añado a la lista que has hecho los neumáticos, porque a Jorge le falló el neumático trasero el domingo, a Pecco el delantero y a Márquez los neumáticos como que le da igual. Si tienen, bueno, eso sí le da igual o no, pero que él es como ajeno a problemas técnicos que a veces escuchas a pilotos, ¿no? Bueno, a veces no siempre, que me falla esto, la moto me falla el otro. Si tengo esto, estoy, ¿vale? Ok, si tienes neumático Pecco, ganas, o Jorge. Pero es que esos discursos a Márquez no los escuchamos muchas veces, esos técnicos, ¿sabes? Y dices, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué hace diferente para que no le afecte pues un neumático un poco más blando o un poco más duro o lo que sea, ¿no? De momento en eso no está Márquez, cuando los demás sí. Bueno, Pecco y Jorge este fin de semana, más Pecco que Jorge, pero han vuelto a tocar esos temas técnicos y él no, así que depende menos de la técnica, depende menos de que esté todo perfecto. Siempre le ha pasado, tampoco estamos discutiendo nada. No, sí, está claro. Pero es que este año, a ver, yo reconozco que yo tenía dudas. Yo tenía dudas del paso a Ducati, tenía dudas de que él fuese a ser capaz de ir tan rápido como van Pecco y Martín, que van muy rápido. Pero a mí este fin de semana sobre todo me despeja muchas dudas. Vamos a ver más carreras porque no podemos reaccionar solo a una, pero es que la evolución es buena,
Vale, Manolo, antes de dar paso a Manolo, voy a saludar al chat. Paco Reyero, muy buenas. P1 para Paco Reyero en el chat, que no quiero olvidarme de los más rápidos y los mejores, que es Paco Reyero. Mira, Paco, tienes la camiseta como la mía, creo, Paco Reyero. Ok, P2 para Mateo, mi amigo Mateo. Bueno, bloqueado y desbloqueado varias veces en Twitter, pero al final buen rollo con Mateo. Marquista a saco y antipequista a saco, pero nos llevamos bien con Mateo. Y P3 para Carlos Romeo aquí en el directo. Gracias por estar aquí. Hoy día diferente, siempre hacemos los martes con Manolo, pero hoy por temas ya lo he explicado, pues estamos aquí en directo. Bueno, pues a ver, Manolo y Roberto estamos todos un poco con lo mismo, ¿no? Pero ha dicho Roberto una cosa ahora que yo quiero también matizar lo que ha dicho. No, generaba dudas. Es que eso... Yo creo que Marc esté ahora en esta situación que está ahora, ¿no? Con este titular que os voy a poner ahora de Mela Chércoles, ¿vale? No quita lo que ha pasado antes, ¿vale? O sea, que el llegar y arrasar desde el minuto 1 no ha sido así y hemos vivido un cambio de Márquez que se ha consagrado ahora, ¿vale? Que es lo que yo siempre decía, vamos a vivirlo, vamos a evolucionarlo y tal, para que cuando llegue, como ha llegado ahora, dijéramos, no lo demos por hecho todo, ¿no? Yo lo que quiero destacar es en este año es el cambio que ha hecho Márquez, Manolo y Roberto, ¿vale? Porque no es llegar a subirse una Ducati y ganar. La gente ahora ve que Márquez está ganando, por ejemplo, Jaime, ¿no? Dice, no, ¿ves? Dije, sí, lo ves, pero el año que hemos pasado de adaptación de todo esto, que ahora sí que lo ha conseguido, pero eso que hemos vivido y el trabajo que ha hecho Márquez, porque es un trabajo espectacular, o sea, que no se piensa la gente que ha subido a la moto y ya está, ha hecho un cambio de manera de enfocar las carreras, de pilotaje, de ponerse la moto diferente, o sea, todo esto que Márquez ha ido trabajando ha sido un trabajazo que yo creo que no se debe ignorar y sumar a lo que es Marc Márquez. Es un crack como piloto, es un crack como, bueno, valiente, como decía Manolo, ¿no? Atrevido, que adelanta, que ahora hablaremos de eso, pero es que además ha hecho un trabajazo, que a veces damos por hecho que un tío es un genio y todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Pero ese trabajo de Marc yo quiero que no se olvide en esa adaptación que ha hecho este año, que para mí ha sido pues algo realmente importante y dentro de la edad que tiene y todo eso, cambiar tantas cosas, creo que ha sido algo también que deberíamos poner en esa lista de cosas destacables de Marc Márquez. Manolo, Roberto. Claro, pero claro, se sucede que lo que dices esto es cierto y además la Vox Populi siempre afirma que, bueno, que tiene que adaptarse un año y que tiene que no sé qué y que pasar de una categoría a la otra. Todo esto son una especie de bulos, no, pero falsedades que corren por ciertos ámbitos periodísticos. Y que en este año se han derrumbado varios, entre ellos, por ejemplo, Márquez lo rompió cuando entró en MotoGP, lo rompió en la primera carrera, ¿vale? Como demostró el ataque que le dejó a Lorenzo en Jerez. Pero también este año, por ejemplo, lo ha demostrado Pedro Acosta, que además con una moto que todavía no está en condiciones como para liderar una carrera, sin embargo, él lo estaba llegando a conseguir, ¿vale? Incluso no se hubiera caído, hubiera podido ganar su primer gran premio ya. Pero lo que ha hecho Márquez es lo que hace un superdotado, lo que nos diferencia a unos de otros, lo que diferencia a una persona fuerte de una persona débil, lo que diferencia a una persona trabajadora de una persona vaga y lo que diferencia a una persona muy dotado de inteligencia con una persona que no lo es tanto, ¿vale? No es nada raro. Somos diferentes y aquí en competición es donde se demuestra realmente dónde está la excelencia, donde hay uno que es mejor y los demás lo que tienen que hacer es pues ver lo que hace e intentar igualarlo. Bueno, seguramente no podrán, pero en el intento de igualarlo, tú mismo te mejoras, ¿vale? En preparación física, en preparación psicológica, tal, vas mejorando. Se ven muchos pilotos que no tienen mucho talento, que sin embargo han llegado a ser, como decía, no sé si Eduardo o Antonio, conductores rápidos, ¿vale? Me decían, este no es un piloto. Sí, este es un conductor. Qué buena, Manolo, qué buena esa, sí. Qué buena. Sí, me ha gustado toda la vida esto, ¿verdad? Ya sé en quién estamos pensando todos ahora mismo, ¿vale? Lo sé, ¿vale? No, pero hay muchos conductores rápidos. Sí, ¿vale? pero en la actualidad ahora ya me veo que estamos... Pero no me refiero ni a Bagnaia ni a Martín, son pilotos muy buenos y muy dotados, cuidado, ¿eh?
pero conductores rápidos hay, ¿no? ¿Para qué vamos a decir nombres? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Y no es ningún desdoro, no es ningún desdoro. No se puede llegar seguramente a los niveles que alcanzan los mejores. No se puede llegar, la mayoría de la gente no puede llegar porque son verdaderamente superdotados. No en motociclismo, por ejemplo, en caso de Messi, por ejemplo. ¿Quién puede hacer lo que hacía? ¿Quién puede intentar imitar eso? Nadie. Porque no es comprensible lo que hacía, no lo es, ¿vale? Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es mirarlo, pues disfrutarlos y los chavales intentar igualarlos, que no lo consiguen, pero en el trabajo de intentar llegar, mejoran ellos. Ellos llegan al máximo seguramente de sus posibilidades y eso puede ser ya mucho, ¿vale? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la gente que está pensando todavía en el famoso título de Marc para igualar a Rossi, que, claro, siempre estamos en la misma. Si no hubiera, pero es que es un caso muy real es un caso muy real. Si nosotros, si aquel instante en el cual Márquez, en Jerez, se cae intentando sobrepasar a Maverick, que no tenía por qué hacerlo, ¿vale? Porque iba en el tocoño y llegó hasta el tercero. Y quiso pasarlo y seguramente hubiera ido a por Quartararo. Si no hubiera pasado eso, seguramente Márquez en este momento habría superado, seguro, a Rossi y estaría cerca de Agostini, con toda seguridad, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es felicitarnos de esto. No, yo les pediría a la gente que es antimarquista, yo lo he sido, ¿vale? Pero tú lo has sido porque lo has vivido, porque tú estabas con Paul, que, bueno, rectifícame si me equivoco, tú eras un poco así porque te tocó a ti sufrirlo, ¿no, Manolo? Con Paul, ¿no? ¿Es así o no? Sí, yo no entendía la forma de pilotar de Márquez, ¿vale? Pero después una vez llega un momento que la gente, y lo he ido aprendiendo, es decir, las escuelas de pilotos les enseñan a esto. Por tanto, como les enseñan a esto, hoy en día todavía, pues llegan ahí y lo hacen. Y luego dices, ¿tiene peligro? Pues parece ser que no, porque no ha habido nunca realmente una. Bueno, he visto alguno de estos, como por ejemplo el de Bautista Barberá en Mugello, que se podrían haber matado los dos, claro. Pero bueno, en definitiva, no me quiero enrollar con esto. Quiero decir que Márquez tiene un talento descomunal, ¿vale? Y luego te puede gustar, lo que decíamos, los grandes deportistas de la historia, los que ha habido, ¿me entiendes? Son los que han escrito páginas de oro para el deporte y que son los mejores porque eran los mejores, porque tenían talento y se esforzaban muchísimo en llegar al tope de sus niveles. Eran competitivos desde el nacimiento, son competitivos. Y esto que hizo Marc podía haber hecho un segundo tan pancho, ¿entiendes o no? Porque además pasar a Martín era favorecer un poco a Bagnaia y por lo tanto podía haberse, yo qué sé, no lo sé. Pero a él no le pasa por la cabeza. Vaya temita. Vaya temita. Vale, no le pasa. Sí, no le pasa por la cabeza eso. Él quiere ganar. Y claro, cuando Martín dice, cuando le pasé, pensé, le has quemado más, ¿vale? Lo conocen perfectamente. Y saben que reacciona así. Adelante. Roberto, yo he puesto esta mañana un audio a Jaime, ¿no? Ya lo he comentado, y le he dicho, gana Márquez, ganamos todos, le he dicho, ¿no? A Jaime. ¿Qué significa para vosotros periodistas? Yo tengo el canal y ya sé lo que es un poco lo que es, pero que Márquez esté arriba. Lo digo porque yo me considero un amante del motociclismo y yo dejé de tener esa pasión por un piloto en concreto y tú tienes pasión por Jean-Michel Bayle, ¿vale? Que yo lo sé. Sí, me quedé ahí me quedé, ¿vale? Y luego con Pedrosa me quedé con Pedrosa. Y a partir de ahí disfruto si gana Márquez, si gana Pecco, si gana Jorge. O sea, disfruto con el que gana. Menos en el año 20 un poco, que fue un poco raro el año 20, que no disfruté mucho el año 20 porque fue así como fue. Pero en general disfruto. Pero sí que es cierto que cuando gana Márquez, obviamente, todo esto se revoluciona. ¿Qué significa para vosotros, los periodistas, cuando pasan estas cosas a nivel de portadas o de, no sé, o de visitas o de audiencia? Yo creo que para nosotros, yo trabajo en web, no trabajo en vídeo como trabajas tú, o como tienes tú el canal. Yo creo que para nosotros es un poco diferente, porque a nosotros nos va muy bien, tanto cuando le va bien como cuando le va mal a Márquez, ¿eh? O sea, a nosotros nos va bien en general hablar de Márquez y analizar un poco a Márquez, aunque le vayan las cosas mal. El año pasado con Honda también Márquez nos generaba muchísima atención. Pero a mí sobre
la reflexión esta que estamos hablando del proceso que ha tenido Márquez durante la temporada, a mí siempre me llama un poco la atención que vivimos en un mundo, en una sociedad en la que como que está mal visto incluso llamar a alguien trabajador. Quiero decir, parece que si yo digo que Marc Márquez se está trabajando y se está currando su adaptación a la Ducati y que se ha sacado esta temporada y esta evolución se la ha sacado a base de trabajo y de currar, parece como que me estoy metiendo con él y no me estoy metiendo con él. O sea, evidentemente es un piloto muy talentoso, pero yo creo que lo que está haciendo este año Márquez con la Ducati, cómo está pilotando, porque está pilotando totalmente distinto y cada vez más distinto a lo que él era originalmente, esa base de currar, esa base de trabajar, de constancia, de ser un tío competitivo, de ser un tío que todos los días curra en esto. No es por ser talentoso, que lo es, pero no es eso lo que le está dando la llave de este cambio. No es eso lo que le está dando la llave. Le está dando la llave ser trabajador. Y eso es un elogio, no es un insulto. O sea, no se lo debería tomar nadie como que le estoy insultando. No es así. Por ejemplo, a base de talento lo hizo Stoner. Stoner en la Ducati lo hizo a base de talento y luego Stoner se pasó a la Honda y en la primera carrera ya ganó. Era puro talento, era llegar y hacer chispas. Márquez no está siendo así. Márquez ha llegado a Ducati, tiene mucho talento desde el principio, ha ido mejor que los otros GP23, pero para ponerse a la altura de Pecco y de Martín ha tenido que currar. Y estoy seguro de que si él estuviese aquí en este directo con nosotros, pondría por delante su trabajo de su talento. Para empezar, porque trabajo tiene más mérito. Quiero decir, ¿cuántos pilotos hay que llegan y los conocemos todos y se nos vienen a la cabeza? ¿Cuántos pilotos hay que han llegado a Moto 3 y han tenido muchísimo talento? ¿Cuántos? Os recuerdo que Márquez estuvo 2 años en Moto 3 o en 125 sin ganar. 2 años y después ya empezó a ganar. Por aquella época había pilotos jóvenes que seguramente también tenían talento, no sé si más o menos, pero parecido, y le ganaban. Pero es que Márquez se lo ha currado, es un currante. Aparte de tener talento, es un currante. Y me gustaría poner en valor eso y que no es un insulto, decir que este tío curra. O sea, destacar lo que hemos hecho aquí en el canal, ¿no? Que es ese trabajo. Es como que esa portada, ¿no? De Dios todopoderoso que lo hace todo, un poco, bajar un poco eso y igualarlo con el trabajo, y eso parece como que le quitas importancia a lo que es a la gente le gusta mucho la magia, le gusta mucho a la gente la mística, el creer que alguien gana por arte de magia, y no gana por arte de magia nadie. O sea, el que gana es porque se le ocurra, por trabajo. Por ejemplo, el caso de Messi que se ha puesto. Yo soy del Barça y soy súper fan de Messi. Messi tiene un talento impresionante, pero Messi se lo ha currado. Yo he visto a jugadores con más talento que Messi. Ronaldinho seguramente tenía más talento que Messi, pero Ronaldinho no se lo curraba. Y, o sea, que quiero decir que la clave de estos deportistas, para mí, es que tienen un talento innato, que eso es lo más difícil, porque eso te toca o no te toca, pero aparte son competitivos y se lo curran. Y sin esas 3 cosas no llegan a este nivel. Bueno, tú estás también en ese punto de destacar el trabajo también de Márquez en esta etapa de Ducati. Absolutamente. Pero es que además, cuando estabas hablando de que la sociedad que vivimos, pues está claro. Es evidente que hay una especie de magma en la cual todos somos una especie de ganado, de borregos, de millones de borregos, ¿vale? Y que nadie levante la cabeza, porque los borregos van con la cabeza baja, ¿vale? Nadie levante la cabeza porque enseguida es un insolidario, tal y cual, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿vale? Cuando en realidad la única liberación que ha tenido en toda su historia el ser humano en la sociedad ha sido el luchar por ser los mejores y luchar por tu entorno, para darles de comer, para darles educación, para darles seguridad en su vida, y eso ha sido una constante en el mundo, desde que el hombre estaba en las cuevas, y hoy en día no. Ahora, cuando estaba hablando Roberto, me acordaba, yo decía, yo en mi infancia o en mi adolescencia, yo leía tebeos del Capitán Trueno, del Jabato, del Guerrero del Antifaz y tal y cual. Entonces, todo ese tipo de literatura infantil, de dibujos, nos ha construido de alguna forma, ¿vale? Lo hemos guardado, todos hemos guardado todos esos tebeos durante muchísimos años, hasta que en un cambio de... Sí, dime. La cigarra y la hormiga. ¿Cómo? La cigarra y la hormiga.
Ah, sí, exacto, todo. Pero todo, en todo caso, por ejemplo, incluso los que son más femeninos, por ejemplo, la Blancanieves y la Cenicienta y el Príncipe Valiente, todas esas serie de cosas, hablaban de lo mismo. Hablaban de la bondad, de la maldad, del esfuerzo, del mérito. ¿Cómo salvarse? ¿Salvarse de qué salvarse? Salvarse de la miseria y de depender de los demás para tu subsistencia. Y el hecho de que la defensa de tu entorno es la defensa de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, y eso hasta siempre. Y ahora no puede ser. Yo viví esto al principio, recuerdo que hace unos 7, 8 años, o incluso más, una década, que me sorprendió y pensé, bueno, esto es una loca que ha impuesto esto, pero es una barbaridad y ha continuado creciendo. Es decir, en un colegio de Sevilla, fíjate si estoy de acuerdo, en un colegio de Sevilla prohibieron las carreras de sacos. Ellos se metían en un saco y daban saltos, ¿no? Como las ranas. Y entonces la justificación era que los que perdían se podían tener una especie de presión y tal. Esa es la política que nos ha llevado hasta nuestros días, en los cuales la gente no sabe nada. Los chavales no saben nada. Que de cuidado no saben nada. No saben nada. Que decir, no conocen nada de los ancestros de la humanidad. Es decir, lo que ya vivieron la humanidad y nos han traído hasta aquí. Es decir, desde Grecia, de Aristóteles, de Cicerón, tal. Todo esto no existe. No existe nadie, ¿me entiendes? No existe Goethe, no existe Rousseau, no existe nadie, Nietzsche. No existen. Y al no existir, lo que te cuentan ellos, que es fácil de entender para una persona muy joven además, te están diciendo lo que la vida te va a presentar, la forma de actuar y la forma de resistir. Esto está anulado. Y por lo tanto, tiene que ser, como decía Roberto, malo el hecho de que esta gente, por eso digo yo muchas veces, cuidado, que no se les ocurra prohibir esto, porque el pobre, vamos a decir uno que no se quejará, bueno, es igual, Marini, pues estará, que no dormirá el pobre, ¿vale? No duerme porque no tiene su trabajo. Hay una serie de razones, pero en un ejército, en un grupo, en un equipo, siempre hay mejores y peores. Yo lo he vivido muy de cerca y lo digo muchas veces porque para mí fue una escuela tremenda. Yo jugaba al rugby, ¿vale? Éramos 15 tíos, ¿vale? No, 11, 15. Y en el rugby hay tíos, todo sabe todo el mundo, hay tíos de 2 metros 10 y que pesan 130 y luego hay uno que mide 1,60 y pesa 65 kilos. Y hay otros muy altos y otros muy bajos. Unos muy rápidos y otros no corren. Y eso te enseña, o a mí me enseñó, a que la sociedad y los grupos funcionan cuando se complementan. Es decir, yo no quiero ser como aquel, pero me fijo en él, lo respeto y él me tiene que respetar a mí. Como yo soy más bajo, soy más débil, pero tengo un sitio donde jugar al lado de los demás, como pasa en el rugby, ¿vale? Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Es una escuela de vida tremenda. Y las generaciones de ahora, que las llaman ya generaciones de cristal, lo van a sufrir, pobre gente, de verdad. Por eso yo me agarro a ese tipo de competición. Es decir, chavales, mirad lo que hay ahí, ¿vale? Mirad lo que hay ahí y luchar por llegar. Para mí es muy importante eso. Lo ha dicho Roberto y estoy absolutamente de acuerdo con él. Es curioso porque esto a mí también me ha pasado. Yo no he jugado a rugby, pero he jugado a baloncesto, que también tiene unas cosas muy parecidas, ¿no? Porque hay jugadores más bajos, hay jugadores más altos, más rápidos, claro, más lentos, hay de todo, ¿no? Y nos pasa una cosa, y es que los cadetes, juveniles y categorías más inferiores les cierran el marcador. Cuando le cierran el marcador es cuando la diferencia es tan grande del resultado que ya directamente lo cortan. Entonces ya no se siguen contando las canastas. Pero es curioso porque a veces pasa con jugadores juveniles que son muy buenos, a los que les cierran el marcador. No, ellos siguen, sí, pero no me refiero a eso. Ellos en su categoría le cierran el marcador. Pero como son tan buenos, muchas veces los convocamos al primer equipo. Y en el primer equipo no se cierra el marcador. Con lo cual, en el primer equipo reciben las mismas derrotas o las mismas victorias que en el equipo filial. Y sin embargo, ahí sí se le cierran. Claro.
Muy bien, esta parte de trabajo de marketing no me esperaba que tuviese tanto protagonismo en el vídeo, me encanta porque yo es que empecé así la temporada pasada con vamos a vivirlo, vamos a destacarlo y tal, y es una cosa que creo que se debe destacar, aparte del talento de Marc, descomunal, que ahora Manolo, antes de entrar aquí, ha dicho una cosa que luego se la preguntaré sobre una comparativa con otros pilotos, que luego la comentaremos, pero no quiero dejar ese apartado de Marc, que además la lesión, la recuperación, todo lo que ha estado haciendo, que hace las gomas antes de cada entrenamiento, hace un tratamiento, hace muchas cosas para conseguir su objetivo, y todo esto pues yo no quiero que se deje de un lado y solo vayamos a la portada fácil, ¿no? de eso que, bueno, lo que más vende siempre, ¿no? Pero bueno, más cosas porque ha habido otra vez debate GP23-24. Lo digo porque esto es una situación en la que yo he estado esperando mucho tiempo, porque cuando empezó Márquez con Ducati, Manolo y Roberto, yo no ponía el debate de la GP23-24 porque había otras cosas que se veían a la vista que había que pulir antes. Y cuando tú ya llegas a un nivel cercano, es como si ahora le das a Jorge y a Peco una 23 y una 24. Sería muy fácil verlo porque sabes que los dos están a un nivel ya muy alto con la Ducati, ¿no? Yo creo que ahora sí, en esta carrera se pueden hacer debates más correctos sobre la GP23 y la GP24. Cuando hablaba antes con Jaime, me ha dicho, es imposible que nadie le gane a Márquez con la misma moto, ¿no? Porque este año con la GP23 lo que ha pasado, ¿no? Y esto va un poco en relación a lo que ha dicho, vamos a ponerlo ahora en pantalla, ahora sí, en pantalla, a lo que ha dicho el director deportivo de Gresini, ¿vale? Que si Márquez con esta moto ya está a este nivel de Jorge y de Peco, en lo que viene va a ganar bastantes carreras, he dicho, va a ganar mucho, bueno, no sé cómo lo ha dicho, pero va a ganar muchas carreras. El año próximo Marc tendrá el potencial para ganar todo. O sea, el titular es fuerte. Es la primera vez, Manolo y Roberto, que alguien del paddock así oficial ha dicho esto. Se decía en canales de YouTube, en periodistas de fuera, o del paddock, pero una persona cercana ya a Marc Márquez, cercana a él, que ha visto, que ha palpado lo que hay allí, ¿vale? Dice que esto va a ser así, ¿vale? Ahora mismo, ¿vosotros creéis, Manolo y Roberto, que esto que ha pasado en Australia, que era un circuito Márquez también y tal, pero que esto es la definitiva ya para poder empezar ya, a partir de hoy, lunes 21 de octubre ya, a vender ya el año 2025 como un año Márquez, dijéramos, un año en el que va a ser claramente el protagonista ya? Roberto. Desde luego. Bueno, perdón. Pero, sí. Perdón. No, vale. Tira. Bueno, es que como pero, me decías... pero dame. Sí. No, pero me has dicho a mí, no, pero me da igual, ¿eh? Que sí, no, dale, Manolo. Vale. Pero dame un minuto, porque ya que está aquí Roberto, me gustaría comentarle una cosa de Fórmula 1, y es este monstruo que ha salido en Argentina, que no recuerdo el nombre. Sí, Franco Colapinto. Sí, la Fórmula 1, ¿no? Sí, Franco Colapinto. Sí. Vale. Y entonces resulta con Williams, ¿no? Entonces resulta que ha dicho, es muy curioso, porque la gente que es genial en todo lo que hace, ¿vale? Entonces ha declarado, dice, tenía la vuelta rápida, pero ha salido el francés y me ha quitado, me la ha quitado la vuelta rápida. Y entonces, no diciéndolo, pero insinuando que se ha cambiado los neumáticos, dice, esto se tendría que pensar un poco en el planeta. O sea, que imagínate lo que nos está viniendo, ¿vale? Bueno, luego si quieres que él siga con este tema, pero es sorprendente que la gente que nace, tío. Entonces, pero el tema es lo que ha dicho, que no te lo he entendido, que hay que salvar el planeta. Él estaba en el pit, ¿vale? Hablando con alguien y ha venido la prensa y ha dicho, yo tenía la pole, no sé dónde han corrido en Austin. La vuelta rápida, sí. La vuelta rápida, sí, es la vuelta rápida. En Austin, ¿no? Creo que es, no recuerdo. Sí, ¿vale? Austin. Sí, bueno. Y entonces dice, pero el francés, supongo se refiere a Leclerc, que evidentemente... se refiere a Ocon, se refiere. A Esteban Ocon se refiere. Ah, bueno, pues eso, el francés me lo ha quitado, dice el tío. Y entonces, con mucha gracia, dice, se habrá puesto neumático. No ha dicho nada del neumático, pero ha dicho, tendría que pensar un poco en el planeta. Eso no.
O sea, Sí. para que veamos cómo están creciendo, ¿vale? Cómo están creciendo, ¿vale? El planeta pasa de nosotros olímpicamente, ¿vale? Sí, Bueno, es que allí hay una cosa muy curiosa en la Fórmula 1, por dar este detalle, y es que el que se hace la vuelta rápida se lleva un punto más. Que eso en MotoGP no existe, pero allí sí existe. No sabía, claro. Entonces no ese sabía, punto extra importa. Vale. O un Rolex o algo así, claro, ya lo entiendo, ya. Vale. Bueno, pues entonces, evidentemente, tienes razón. Es decir, cualquier persona que ama la competición y cualquier persona que le gusta. Hay cosas en la competición que a mí, por ejemplo, no me gustan, como el boxeo, esas cosas no me gustan, pero hay cosas que sí me gustan, ¿vale? Y evidentemente necesita sentir por la competición algo. Yo ya estoy pensando el año que viene, me voy a comprar una pantalla así de grande, de las grandes, para ver las carreras, ¿me entiendes o no? Porque eso es disfrutar, tío. Otra vez se me ve la pantalla borrosa, ¿verdad? Tranquilo, que ahora viene, tranquilo. Vale. Sigue. Total, que por supuesto, que estoy de acuerdo con él y yo lo espero como un aficionado adolescente, de verdad, sinceramente. Y Marc, es evidente que va a ser el rival a batir. Va a ser el rival a batir. Lo saben todos. Lo sabe Martín, lo sabe Bagnaia, lo sabe todo el mundo. Sí, Martín. Márquez del año que viene va a ser el protagonista, eso seguro, porque era el protagonista incluso cuando estaba con la Honda atrás. O sea, Márquez siempre es el protagonista, pero aparte de eso, yo creo que va a ser el favorito. Yo creo que va a partir como favorito. Aún así, ya te digo que prefiero no reaccionar demasiado a lo que ha pasado en esta carrera, porque sí, esta carrera ha sido alucinante. Pero, por ejemplo, hace 2 fines de semana fue Indonesia, e Indonesia fue duro. Yo creo que ahora en Tailandia y en Malasia le va a costar. Es verdad que tiene una diferencia de moto, y eso hay que decirlo, tiene una diferencia de moto, y sobre todo en circuitos como Malasia o como Sepang, con tanta recta, le va a costar más. Entonces, sinceramente, yo el escenario que me planteo para el año que viene es, creo que va a haber una guerra de 2, porque todos los demás van a estar muy lejos. Sinceramente, Fabio Di Gianantonio no es un piloto al nivel de estos dos. ¿Quién más está? Morbidelli no es un piloto al nivel de estos dos. Alex Márquez tampoco lo es. Aldeguer, pues me sorprendería mucho que de repente lo fuese. Entonces, en Ducati todo va a ser un Márquez contra Bagnaia, Bagnaia contra Márquez. Y al final yo creo que más importante que las victorias van a ser los segundos puestos, las carreras en las que tú no falles y acabes segundo, porque al final va a haber unos circuitos que sean para Pecco y otros que sean para Márquez. Por ejemplo, Sachsenring será para Márquez, seguro, Phillip Island será para Márquez, Austin será para Márquez, pero ojo, cuando vayamos a Assen, Márquez va a ir más rápido que Pecco en Assen o en Mugello. Si eso ocurre, entonces Márquez va a ganar todas las carreras, pero yo no creo que eso ocurra. Yo no creo que en Assen Márquez esté por delante de Pecco. Y si lo está, pues habrá que quitarse el sombrero y darle el aplauso de su vida, porque ya será increíble. O sea, ya estamos haciendo una lista de circuitos Márquez y Pecco Bagnaia para el año que viene. Yo la he hecho ya, ¿eh? Yo la he hecho ya en papel, la he hecho. La has hecho ya, lo digo porque, claro, no está la Jorge Martín. Y es uno de los factores que, bueno, que de momento igual se lleva al Mundial y el campeón no estará. O sea que a Márquez en la Copa Ducati le faltará ganar al campeón si gana a Pecco, porque no está la Jorge Martín, es un factor ahí. ¿Vosotros qué creéis? Ahora os voy a hacer una pregunta así rápida. ¿Qué creéis que prefiere Márquez? ¿Que gane este año Pecco o Martín? Para él, Pecco, hombre, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Es que lo dijo él, ¿no? Yo también lo creo. Y bueno, pero él puede decir algo y no ser real. O sea, bueno, pero... No te creas todo lo que dicen los pilotos. No me lo creo, pero bueno, pero si lo dice, es oficial, ¿sabes? O sea, es lo que ha dicho, ¿vale? O sea, ese verdad mentira. O sea, aquí, si entramos ya en lo que es verdad mentira, las declaraciones que hacen ellos son esclavos de sus palabras, tío. Al final, él ha dicho eso y hay que tomárselo en serio, porque yo creo que es mejor, porque si el año que viene, si gana Martín ahora, el año que viene, ¿a quién le has ganado tú? Al segundo, ¿sabes? No al primero. ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces, año 25 se prepara emocionante. Vamos a ver qué pasa a final de temporada, pero yo, Manolo, y bueno, esto quizá más para Roberto, esta pregunta, Manolo, porque es un poco algo de técnica. Yo creo que para cerrar el debate GP23-24, a ver qué os parece, ¿vale? Si estáis de acuerdo o no en esto, Roberto, en que la mayor diferencia para mí, y le voy a argumentar por qué, es el whole shot, porque sale más disparada la 24 que la 23, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo otro que es diferente es un tema de sensaciones de piloto, ¿vale? Y tengo la sensación, mi sensación,
porque no se puede comprobar, que el pilotaje de Martín sería mejor o con la GP23 porque es más eje trasero Martín y quiere más grip, y cuanto más grip, más rápido, tiene más grip la GP23, y creo que Márquez, por lo que ha dicho Peco Bagnaia, es que la GP24 le iría mejor a Márquez porque tiene más peso delante y no tiene tanto agarre detrás y la moto va un poco, ¿no?, como que, ¿vale? No te atrapa tanto en la curva, que es lo que a la Márquez no le gusta, ¿vale? O sea que yo creo que el famoso debate, para cerrarlo, no sé si os atrevéis a hacer una sentencia, ¿no? Decir, bueno, las diferencias son estas o aquellas y el factor moto tiene la importancia X en este momento en el Mundial 2024. Roberto. Mira, esto que voy a decir a lo mejor es impopular, pero yo creo que aquí en Phillip Island apenas había diferencia de moto. Creo que aquí en Phillip Island la GP23 y la GP24 estaban prácticamente a la par. Creo que eso ha pasado en muy pocos circuitos. Jerez también pasó, pero la mayoría de circuitos está claro, y además tú lo dices muchas veces y estoy muy de acuerdo. La gran diferencia está en el device, en el whole shot la gran diferencia está ahí, y eso es algo que es mecánico y que no depende del pilotaje de nadie, depende de que tú lo activas y te da más tiempo o menos tiempo. Es lo que pasa en la Fórmula 1, por ejemplo, con el DRS. Es lo mismo, es un sistema mecánico, tú lo activas y punto. Creo que en un circuito como Phillip Island no se ha notado básicamente porque no había mucho sitio donde activarlo. En Jerez también se notó bastante la diferencia, yo creo. Pero sí, pero que te quiero decir que ahora, por ejemplo, vamos a ir a Tailandia o a Sepang, que son circuitos donde habrá que activar mucho este device, y yo creo que a Márquez le va a volver a costar. Pero sinceramente estoy muy de acuerdo en que la diferencia es de pilotaje. Entonces, cuando la gente dice que Márquez le está ganando a sus compañeros, es que sus compañeros, ¿quiénes son? Es que, sobre todo Bezzecchi y Di Giannantonio, en categorías pequeñas no han empatado con nadie, es así. Alex Márquez sí que tiene una trayectoria un poco mejor. Es verdad que en Moto2 estuvo muchos años hasta que lo hizo bien, pero bueno, por lo menos lo llegó a hacer bien. Pero Bezzecchi y Di Giannantonio son dos pilotos que no han empatado con nadie. El Bezzecchi tiene mucha fama porque le dieron una bola tremenda el año pasado, pero es que Bezzecchi no ha empatado con nadie, lo siento mucho, y Di Giannantonio tampoco ha empatado con nadie. Y Alex Márquez, habrá que abrir ese melón, porque a mí la temporada que está haciendo Alex Márquez me parece muy mala, muy mala. Yo siempre he defendido a Alex Márquez, siempre lo he defendido. De hecho, claro, como todo es un Rossi contra Márquez, cuando subieron a Alex Márquez y Luca Marini, la gente los comparaba, y yo siempre he dicho, mira, Alex Márquez es un piloto que se merece estar en MotoGP, y Luca Marini, para mí, no se merece estar en MotoGP. No ha hecho nada para estar en MotoGP y no ha hecho nada, su palmarés es nada. Entonces, yo siempre he defendido que Alex esté y que Luca Marini no esté. Pero lo que está haciendo Alex Márquez esta temporada a mí me parece muy pobre, de verdad. Me parece un año muy pobre. Manolo, te pregunto de otra manera este tema de la GP23 y 24. En tu época, no sé si tú te encontraste motos difíciles o no difíciles. Por ejemplo, me viene a la mente una moto que... La Honda, la NSR, por ejemplo, decías tú que la horquilla tal, que al final era más difícil la horquilla Showa, creo que decías tú, no me acuerdo, y para ir rápido no era tan fácil, ¿no? Es un poco la comparativa con la GP23, son motos difíciles o malas, ¿sabes? No malas. O inferiores. Sí, pero vamos a ver, hay un tema que es la evolución de las motos, ¿vale? Por ejemplo, entre la 24 y la 23, a principio de año, ha habido algunas quejas, sobre todo de Pecco, sobre la horquilla, y han vuelto atrás y han montado lo que había en la 23. Quiero decirte que esas cosas suceden bastante a menudo. ¿Por qué suceden? Suceden por el famoso reglamento de Dorna, que pide que las fábricas prueben en los circuitos adecuadamente. No un entreno del IRTA en Sepang en febrero o marzo con tandas reguladas de 40 a 50 minutos. No, pruebas de verdad, porque se trata de que las fábricas tienen que probar sus modificaciones sobre las motos, motores nuevos, y tienen que probar con la fábrica de los neumáticos a su lado, suministrando neumáticos, porque claro, no pueden esperar a que la primera carrera aparezca el señor Taramasso y esto es lo que hay, y a lo mejor resulta que no va bien en su moto, ¿vale? Esto es una verdad como un templo y no lo hacen. En nuestra época, lo que pasaba es que había siempre motos oficiales que iban bastante por encima que las motos cliente.
Tanto es así que las fábricas no permitían que las motos clientes estuvieran nunca a nivel de las motos de fábrica, porque por algo eran fábricas, por algo se llevaban los patrocinadores. Por ejemplo, el caso de Repsol fue un caso no extraordinario, bastante normal. Es decir, ¿quién llevó a Repsol a los circuitos? Pues lo llevó Ángel Nieto al principio y luego nosotros lo llevamos a través de CAMSA, que luego se quedó, la compró Repsol. Y todos los japoneses dijeron, estos parecen tener mucho dinero, porque claro, estábamos pagando las NSR 2,5, costaban una barbaridad de leasing, de su business fantástico para las fábricas, ¿no? Te alquilo esto y luego me lo devuelves, pues ya me lo has pagado, ¿vale? Entonces, fíjate, tanto es así que si te pasabas, íbamos con mucho cuidado, porque si te pasabas, por ejemplo, en la petición de recambios y al final de la carrera, la última carrera, tenías un cigüeñal nuevo que estaba en la caja, ese cigüeñal nuevo lo habías pagado ya como leasing y lo tenías que devolver y no te daban ni un euro, ni un duro. O sea que pagabas algo, nada, polvo, y esto nos pasaba mucho y por lo tanto había que ir con mucho cuidado con la petición de recambios. Pero en absoluto las motos nuestras subieron nunca al nivel. En 2,5 no había motos oficiales, ¿vale? El equipo más fuerte, aparte del nuestro, CAMSA, fue el de Rothmans, ¿vale? Que llevaba Poincharal, precisamente. Y luego pues había algunos equipos bastante fuertes, alemanes, con HP, con HB, el tabaco y tal y cual, que los llevaban pues el Reynolds Roth y tal, eran bastante fuertes. Y había un criterio que nosotros conocíamos, que lógicamente todo el mundo aceptaba. Las evoluciones de la moto se producirán y se harán probar siempre al piloto que vaya adelante. O sea, de los 7 tíos que llevaban NSR, el que fuera líder, le daban el nuevo cilindro o le daban el no sé qué, ¿vale? Entonces el segundo, tal cual. Si eso mejoraba mucho la moto, era una gran ventaja. Y si no la mejoraba, pues lo devolvías y ya está. O sea que tenías una gran ventaja. Entonces, en 2,5, realmente las motos eran muy, muy, muy iguales. Siempre teníamos la cantinela de que la moto corría mucho más, pero no corría mucho más. No corría mucho más porque las Yamahas, por ejemplo, de Cadalora, el año 88 ganó 3 grandes premios, ¿vale? 3 grandes premios, los mismos que Garriga, 3 grandes premios, o sea, cuidado. Y Wimmer, no sé si ganó 1, 7 grandes premios, ¿vale? Las Yamahas. La gente estará flipando, ¿eh? ¿Quién son Wimmer? ¿Quién son Reynolds Roth? Garriga sí, ¿no? Claro, pero, claro. Bueno, claro. tenemos audiencia... Depende de qué edades. ¿Vale? pero un poco para decir, ¿cuál era nuestro hándicap? Nuestro hándicap es que nos obligaban a llevar una horquilla que es propietaria Honda. Honda es propietaria de Showa. Entonces, monten ustedes Showa, estaba prohibido. No podíamos montar una Cayaba, ni podíamos montar una White Power, ni podíamos montar una Ollins, que era la maravilla. No pudimos jamás, no nos lo permitieron. Entonces, ¿cuál era el problema? Eran malas. No es que fueran malas, es que la Ollins la ponías a punto con 3 puntos de precarga, tenía 3 puntos, 1, 2 o 3, y ya funcionaba. Y la Showa era una especie de ingeniería cuántica para ponerla en orden. Tenías tropecientas formas de colocarlo todo, que era posible, que nunca llegaron a funcionar. Pero ya me he ido un poco por los cerros de Úbeda, no sé por dónde. ¿Tú eres de los que opinas como este chico de Gresini, que si con la 23 hace esto, con la 25 a igualdad de moto no le van a ver el pelo a Márquez? Es un poco la pregunta. Si creéis que el año que viene ese factor moto va a ser clave el año que viene tal. Porque hay otra cosa que yo añado, que es que la progresión de Márquez ha sido muy buena y el Márquez que se va a subir en marzo a la moto no es el que empezó el año el 24, ¿sabes? Va a ser un Márquez más evolucionado. No sé, por ejemplo, si le das la 23 otra vez, también estaría ganando carreras, no sé si me explico el año que viene, porque es mejor piloto que el año pasado. O sea que la trampa será un poco, ¿no? Como el año pasado empezó más atrás, ahora ha empezado más adelante. No, pero hay un trabajo de un año que ahí no ha evolucionado, ¿vale? No hagáis la trampa, claro, que el día 1 es un poco eso también, ¿sabes? Un poco la balanza, ¿qué ponéis? El factor GP23 o 24 para que el año que viene esté arriba o no. Si realmente funcionan todos con motos iguales, también hay que tener en cuenta que cada piloto tiene
su preferencia por unos settings determinados, ¿vale? Que no es que hagan una moto competitiva o no, pero sí que la adapte, si la puede adaptar a su forma de pilotar y otro piloto no lo sabe hacer, adaptarla al suyo, pues entonces, claro, el handicap ese es definitivo. Pero yo creo que Márquez el año que viene, en igualdad de condiciones, no veo a nadie ganándole. Creo que Bagnaia no. Hay otra cosa que a mí me interesa. A mí me gusta a veces repasar cómo han funcionado los equipos en su historia reciente, ¿no? Y si os fijáis, nunca el equipo oficial de Ducati ha conseguido tener dos pilotos competitivos, ¿eh? Cuando ficharon a Bastianini, mucha gente, acordaos, dijo que Bastianini le iba a ganar a Bagnaia y que Bastianini le iba a plantar cara a Bagnaia. Y no han sido capaces de estar ni cerca el uno y el otro. Pasó con Lorenzo y Dovi, que parecía que Lorenzo le iba, y Lorenzo fue competitivo ya al final muy pocas carreras, pero Lorenzo no era capaz de meterle mano a Dovi, Petrucci no era capaz de meterle mano a Dovi, ya si nos vamos a época de Stoner, nadie era capaz de meterle mano a Stoner. Quiero decir, en Ducati, en el equipo oficial, siempre han tenido ciertos problemas en tener dos pilotos, dos motos, dos equipos que funcionen, y yo creo que puede tener que ver con que tengan estilos muy diferentes. El año que viene, es lo que estaba diciendo Manolo, Márquez y Pecco van a tener dos estilos muy diferentes y no sé cómo se va a poder gestionar eso a la hora de poner la moto a punto para que a los dos les guste. O sea, ya uno o otro, pero no los dos, ¿no? Es un poco claro, lo que... Es lo que ha pasado siempre en Ducati. O sea, si te fijas, ha pasado siempre en Ducati, mientras que Yamaha, por ejemplo, es una marca, estoy hablando del equipo oficial, ¿no? Donde ha sido relativamente común que los dos pilotos vayan bien, o incluso en Honda, aunque en Honda menos. En Ducati casi nunca ha pasado, ¿eh? Ya. O sea que igual no van bien los dos el año que viene. Yo ya estoy viendo en la pretemporada hablando de las evoluciones de la GP24, de la 25, si es más. Yo he hecho un vídeo de esto, he hecho un vídeo de la GP25. Ha nacido sin Márquez, porque no la probó Márquez en el test de Misano. La probó Pecco, probó muchas cosas del chasis, por ejemplo, y eso Márquez aún no ha dado lo que hizo. O sea que ahora mismo Pecco parte con ventaja con la GP25 porque ya ha probado y ya han hecho cosas, ¿vale? O sea, y Márquez aún no lo ha probado. Puede haber dicho a Gigi lo que sea, o Gigi habrá cogido cosas de Márquez, no sé, seguramente, pero él no lo ha probado y la ha probado Pecco y ya ha dado inputs de la GP25. O sea que de momento Pecco está delante en esa batalla de liderar la construcción de esa moto, que va a ser una de las cosas de pretemporada que vamos a flipar en los tests. Cuando se suba a Marca la moto, el gesto que haga a Gigi, o así, vamos a verlo, porque esta moto, ¿qué opinas? Va a ser muy bueno esto, va a ser una de las cosas de pretemporada que vamos a... No, pero yo siempre he seguido la misma filosofía y la sigo teniendo ahora también en mi equipo pequeño del SK, ¿no? Quiero decirte, yo siempre digo a la gente, sigue al piloto. O sea, no hay proyecto posible si tú no tienes un piloto como Dios manda, ¿vale? Como Dios manda es una forma de hablar, ¿no? Pero con lo que ha de tener un piloto con talento competitivo y con grinta, con mucha grinta, ¿vale? Entonces, tú tienes eso. Lo demás lo vamos a arreglar. Lo demás lo vamos a arreglar. Si no lo tienes, va igual. No hay ningún mecánico, ningún ingeniero que sea capaz de hacer una moto que vaya deprisa con un tío que no va deprisa. O sea, no le demos vueltas. Las cosas así, ¿vale? Totalmente. Y entonces un tío que no es el mejor tal y cual, pero luego tienes un tío que es el mejor y coge un hierro y va deprisa. Va mucho más deprisa que los que no van con el hierro, ¿vale? Eso lo hemos visto toda la vida. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Sigue al piloto. La base de un equipo de competición es el piloto. El vértice es el piloto. Y alrededor de él tiene que haber una serie de gente que trabaje única y exclusivamente para que esté contento con su moto. Es decir, ayer, por ejemplo, no, el domingo, sí, pues hicieron con respecto al tema del viento, que el viento en Phillip Island cuando sopla, ¿vale? Y tiene mucha influencia. Se ve que hicieron un pequeño cambio en la moto, lo ha dicho él, un pequeño reglaje en la moto. Seguramente, digo yo, que sería no de suspensiones, a lo mejor de desarrollo, no lo sé, porque el viento realmente tiene esa función, ¿no? Que a veces te equivocas si un piloto va solo o luego va con rebufos y te equivocas en el desarrollo por eso, precisamente. Pero
Él dijo eso, que no se sentía comodísimo. Ha dicho, no me sentía comodísimo, porque habíamos efectuado un pequeño cambio y tal y cual. Ese tipo de cosas, los pilotos que se van al límite, lo notan, ¿vale? Tienen que tener un equipo, lógicamente, que le asesore bien sobre estos temas, ¿vale? Y es fácil equivocarse. Pero, sobre todo, lo que tienen que hacer es no ser protagonistas. Los mecánicos, los ingenieros, tienen que intentar evitar ser protagonistas. Solo hay un protagonista, el piloto. Es que, Si un equipo... Sí. no, es que Sí. esto que estás diciendo me parece súper interesante y es que iba a hablar de una cosa que Adelante. no sé si hoy lo íbamos a tratar, supongo que no, porque aquí no habláis mucho de Superbike, ¿no? Que yo sí sigo mucho el Mundial, pero es que este sábado, este fin de semana, Toprak Rakhatioglu ha ganado el Mundial de Superbike con una BMW. Mañana he hecho un análisis buscando un montón de datos que sale mañana a primera hora, porque mira, lo que ha hecho Toprak este año es brutal. BMW creo que llevaba una victoria en los últimos 12 años. En 12 años había ganado una carrera. Ha llegado Toprak, se ha subido a esa misma moto que no ha cambiado nada respecto al año pasado y ha ganado 18 carreras de 31. Ha ganado 18, ha ganado el Mundial de Paseo y mientras sus compañeros de marcas han hecho 4 podios en todo el año. 4 podios con la misma moto con la que él ha ganado 18 carreras. Quiero decir dos cosas. Primero, que efectivamente estoy muy de acuerdo en que el piloto todavía manda mucho en el motociclismo. Y segundo, quiero decir algo como fan que reconozco que soy de Toprak. A este chico hay que darle una MotoGP, o sea, hay que subirlo a MotoGP. En serio, es que es uno de los mejores pilotos de motos del mundo. Yo estoy convencido de que este hombre llega a MotoGP y sería top 5. Sería top 5 a poco que tenga una moto buena. Es que es buenísimo. El equipo BMW tiene un gran manager, un gran director deportivo, ¿vale? Y evidentemente su trabajo se nota, porque tiene la filosofía que tengo, ¿vale? No, nada de protagonismo y hacer que el piloto esté cómodo con su moto. Esa es la clave. Dejémonos de presiones, de neumáticos, de no sé qué, y ahora le he puesto tal, y le he puesto esto, y le he puesto, no ponga usted nada más que lo que el piloto le pida. O sea usted tan profesional y tan inteligente como para saber cuando un piloto dice algo sobre el comportamiento de la moto que le funciona mal o dónde no se siente cómodo, sepa usted arreglarle eso a él. No diga usted que eso no va porque la moto de Pepito no lo lleva, ¿no? Eso lo tienes que despedir a la botella, porque te destroza un piloto. Y lo estamos viendo en el paddock, no digamos nombres, pero se está viendo en el paddock, ¿vale? Y Mark es un tío con el cual nadie se atreve. Eso es una gran ventaja para él. Nadie se atreve a llevarle la contraria. Es decir, tenía un gran equipo con Santi Hernández, tal cual. Nadie sabemos muy bien quién hay en Gresini, pero ahí están. Se alegra uno por ellos, porque realmente deben ser gente muy buena y muy válida y Mark está ayudando a levantarlos. Es muy, muy bonito eso. Para acabar con este tema del año que viene de las evoluciones, el año pasado, bueno, cuando estaba Lorenzo en Ducati, sí que estaba muy definida la evolución en Dovi, ¿no? Esa manera de pilotar con el freno trasero y tal, ¿no? Y hubo un año y medio, no olvidemos que estuvo un año y medio dando el coñazo Jorge para cambiar la política de ADN de la moto. Año y medio estuvo Lorenzo pidiendo cosas, le ponían los apéndices, pero hasta el final, hasta que no quitaron el tema del motor abajo, más suave, la aceleración y todo eso, no empezaron a funcionar y luego dejó de funcionar un poco más Dovi. Claro, ahora estamos en una situación en la que Márquez se ha adaptado a la Ducati, que dejaron Peco y Jorge, y no sé hasta qué punto vamos a entrar en conflicto, porque al final Márquez se ha adaptado a la moto que actualmente está definida, que es un poco la que tienen ellos también, ¿no? Veremos a eso cómo va a pasar, pero será muy interesante ver también hasta dónde es capaz de llegar Marc Márquez con Ducati para influir en el desarrollo de la moto, sabiendo que si vienen dos chasis y uno es complicado, o si vienen dos motores y uno es complicado, Marc Márquez va a elegir el complicado. ¿Por qué? Porque la va a llevar bien y Pecco no la va a llevar bien. Bueno, es una teoría, ¿no? Que es lo que ha pasado siempre en Honda. Llegaban motos, chasis, Dani Pedrosa iba bien con uno y Márquez iba bien con todos. Y decía, bueno, entonces cogemos y Márquez, pues el que no va bien Dani, ¿sabes? Y entonces han vivido así muchos años. Recordemos una cosita solo,
que el motor que se homologue en Qatar, Exacto. bueno, en Tailandia, vale para los 2 próximos años, Sí. ¿eh? Exacto. O sea que no Sí. se puede tocar. Exacto. Sí, 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 sí. Vaya batallón. La primera es elegir el motor. Va a Pero ser tú recuerda también, recuerda cada que hablabas de Lorenzo, que cuando Lorenzo llegó a Honda, ¿vale? Despedido de Ducati, después de ganar 2 grandes premios, después de muchos años, lo despidieron también. Entonces, cuando llegó a Honda, después del segundo o tercer gran premio, aquella moto evidentemente no le funcionaba a él, claro, está claro, es evidente, ¿no? Porque era un... Y entonces él intentó hacer algunos cambios, o lo intentaba, y hubo alguien que todos conocemos que dijo, si no sabe pilotar la moto, ya se apañará. O sea, imagínate qué forma de enfocar el fichaje de un piloto que ha sido campeón del mundo no sé cuántas veces y que lo hemos fichado para que, y decir que como no le va bien la moto, que se marche o que se apañe y destruir a un piloto. Eso es lo que fue el paso de Lorenzo por Honda. Y él lo sabe perfectamente. Ahora, Arnau nos recuerda que Ducati homologó 2 motores en 2022, pero fue un momento, bueno, trágico. ¿Por qué? Porque uno falló, Pecco se quedó el otro, y fue algo muy excepcional. Yo no sé si esto se va a volver a repetir, porque eso fue algo muy excepcional y aprovecharon a Jorge Martín para trabajar en el otro motor, ¿no? Y fueron equipos diferentes. Y fueron equipos diferentes. Por eso que puede pasar. va a ser muy, muy bueno. Y Márquez, yo tengo clarísimo que ante la duda va a coger lo que, bueno, pues lo que sabe que él va a ir bien, y si puede hacer que el otro vaya mal, pues ya veremos cuál es la configuración. Bueno, que también lo haría Pecco, ¿eh? Pecco también lo va a hacer. Claro, la configuración del equipo de Marc, ya veremos, vamos a ver si realmente él quiere llevarse a alguien de Cressini o quiere traerse a alguien de Honda, o acepta entrar de nuevo en un equipo nuevo, que no sería la mejor idea, es mi opinión, no creo que sería. Tendría que intentar tener un entorno que ahora seguramente lo tiene, porque claro, los chavales están haciendo, no duermen por las noches para darle servicio, porque un equipo tiene a alguien como Márquez, aquello es un volcán continuo, es una ebullición, ¿me entiendes? Porque estos chavales que están en el equipo de Gresini no habían vivido en su puta vida una situación como esta. Y claro, matan por hacerlo bien, ¿vale? Y no se pueden imaginar por un momento que Márquez se queje de la moto, no se lo pueden imaginar. Y esto es bueno. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si... Porque cambiar de equipo otra vez, humano, no sé si sería bueno, porque estos ya le conocen, ¿me entiendes? No sé. Vamos a ver. Ahora decía Alberto García, ¿no? De verdad, bueno, ha ganado 3 carreras Marc Márquez. Está a una, creo que ganó Bastianini 4 en el 22, creo que ganó 4. Y la gente compara con el 23, ¿no? Que estaba en las 22, ¿no? Pero no hace la comparación con el 21, con el 22, que estaba Bastianini con la 21, ¿vale? O sea, no sé, es que estaba mirando, no recuerdo ahora quién estaba corriendo en el año 22 con las 21 y quién hizo resultados como Bastianini, que quedó tercero del Mundial, y Binder, Rins, Zarco, estaba Zarco que quedó octavo. Creo que fue el primer año de Di Gianantonio, que fue muy malo, aquel. Zarco, Marini también, que estaban muy atrás. O sea, resumiendo, tercero quedó Bastianini en el Mundial, y la segunda Ducati la tenemos que ver el P8 de Johan Zarco con el Prima Pramac también con una 21. O sea que realmente Bastianini en el año 22 también destacó bastante respecto a las otras Ducati y ganó 4 carreras, ¿vale? O sea que a un Mar le queda una, lleva 3 Mar, ¿no? Lleva 3. Y bueno, y una sprint, pero a nivel de comparativa con el 21, con el 22. O sea, le queda una a Márquez para igualar a Bastianini en el año 22. En el año 22, que me acuerdo que allí Bastianini, bueno, aquella carrera en Misano con Pecco, que, ¿vale? Que hubo aquellos momentos duros, ¿no? Que parecía que iba a ganar Bastianini y al final no fue así, pero estuvo peleando bastante hasta el final Bastianini con Pecco y con Fabio Quartararo, ¿vale? Vale, una cosa, Manolo y Roberto, se ha dicho una cosa que, bueno, yo llevo todo el año muy fusionándome bien con Marc Márquez, con cosas que ha dicho, pero esta, voy a ponerle un pero, porque mira, llevo todo el año hablando bien de Márquez, pero en esta, no sé qué creéis, es un poco de a ver cómo la pongo aquí, ¿vale? Que estas declaraciones que ha hecho Márquez es un poco, bueno,
de mal rollo, ¿vale? Siempre intento ganar. Hoy en el pasado, Marc Márquez va a volver a ser juez de este Mundial en MotoGP y está preparado, ¿vale? Esto que ha dicho Marc Márquez le ha ido bien, esto que ha hecho Marc Márquez le ha ido muy bien para decir que en su pasado siempre se ha preocupado solo de ganar él y eso que pasó con Rossi y tal, pero claro, yo aquí quiero ser un poco, ¿vale? Y decir, hombre, en Cheste Márquez, en Cheste, no sé yo si prescindiste de ganar por Jorge Lorenzo. Y lo digo porque una cosa es estar en Australia ahora que faltan 3 carreras todavía, y otra cosa es el momento, el día de la hora H, no sé qué se dice, ¿no? Que estés en Cheste y que dependa tu acción de darle mundial a uno o a otro, como fue en Cheste en el año 15 con esto, ¿vale? Aquí era fácil, incluso Morbidelli le metió, bueno, yo lo de la VR flipé, porque Morbidelli sacó a Pecco fuera casi en un adelantamiento, Bastianini, no se corta un pelo, saca a Pecco, aparentemente van a saco con él, ¿vale? Pero yo ahora os pregunto, contexto, Cheste, Márquez, el juez que dice aquí también Motor Pasión, Roberto, ¿qué va a hacer Márquez en Cheste? Porque ahora estaba muy fácil, no venía a cuento, faltan carreras por disputar, y esto de ayudar o no, ahora pues no viene a cuento, pero en Cheste yo no sé qué va a pasar si Márquez tiene que ser el juez del Mundial. Puede serlo, pero no va a decidir. No, nada le importa a Márquez. De verdad, sinceramente, vale, no me lo haya dicho, no es que me lo haya dicho a nadie, no, su forma de ser, no le importa quién gane, no le importa si gana Bagnaia, le importa si gana Martín. No es amigo de ninguno de los dos, ¿vale? Tampoco enemigo, pero él va a su bola. Él lo que quiere es ganar, y cuando se ha parado en Phillip Island, fíjate que se ha dirigido a sus mecánicos enseñándoles 3 dedos, que es decir, he ganado 3 carreras, ¿vale? Eso es lo que en estos momentos le preocupa, el ganar carreras, ganar grandes premios. El problema del 2015 era un problema personal que tenía él y Rossi. Tenían un problema personal. Ellos dos sabían que estaban marcando de alguna forma la época. Y es cierto que estoy convencido que Márquez prefería que no ganara Rossi un campeonato más, porque de alguna forma de esa manera tendría la posibilidad de superarlo. No es ninguna tontería, ¿vale? Porque en el palmarés, al final, cuando se lee la historia, ahí tenemos a Agostini enganchado ahí arriba, a Nieto con 13, y luego está Rossi con 10. Y Márquez, evidentemente, quiere subir escalones, quiere estar más alto en el palmarés, porque podemos decirlo, y yo lo creo, que Márquez es el mejor piloto que ha habido en la historia. Pero, además de eso, no le iría nada mal tener el palmarés más importante o acercarse al palmarés más importante. Por tanto, eso, además, seguramente no se hubiera comportado de esa forma si no se hubiera producido la rueda de prensa de Rossi en Phillip Island, diciendo que iban a por él, que iba a ayudar tal y cual. ¿Por qué no se hubiera producido? Porque eso provoca a personas que son ganadores y por lo tanto lo máximo que vas a conseguir es que se reaccionen en contra. Es decir, la filosofía de Rossi era la siguiente: voy a descubrir la confabulación que hay contra mí a toda la prensa y entonces, como la habré descubierto, ya no se atreverán. Pero Márquez no es de los que se echa para atrás, ¿vale? Se equivocó en eso, Rossi. Hay mucha gente que cuando la descubren, oye, que te estás metiendo la mano al bolsillo con mi dinero, pues tal. Pero hay gente que eso no lo olvida y se venga, ¿vale? Que es lo que hizo Márquez, ¿vale? Todo eso son deducciones mías, personales. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, totalmente. Siempre he tenido la misma teoría que acabas de decir tú, o sea que ni un pero. Pero, ¿no creéis que ha pasado lo mismo? Ayer lo hablamos Luis y yo por privado, de una forma más sutil este fin de semana, y alguien ha querido desvelar en público algo que podría pasar. Sí. ¿Sabéis a lo que me refiero o no? Sí, totalmente. A la bronca de Pecco en privado, pero en público, a Aleix Espargaró.
Es una bronca privada, pero para que todo el mundo la vea, porque él sabe perfectamente que las cámaras están delante. Es una forma más sutil de hacerlo, pero es lo mismo. Sí, sí, Aleix podría colocarlo en algún puesto para que estuviera entretenido de vez en cuando, porque de verdad no necesitamos este tipo de cosas, ¿vale? Esa es mi opinión. Creo que el problema entre Bagnaia, Martín y Márquez y Bastianini es su problema. Su problema. No, problema Sí, pero, de los amigos de Pepito. Ay, no. a ver, esto que te ha hablado Roberto es un tema muy caliente, ¿vale? Y esto que ha dicho Roberto, entiendo que Peco lo que quiere demostrarle al mundo haciendo esto es que está intentando que Aleix no interfiera en el Mundial como parecía que pasó en el warm-up, ¿eh? Es eso, ¿eh, Roberto? Esa es mi teoría. Mi teoría es que Peco lo que ha querido es poner el foco sobre Aleix. Es decir, lo que ha pero querido por lo que hacer hizo, Peco, con argumentos de lo que hizo, o previo. Aprovechando lo que hizo y de manera preventiva, lo que ha querido hacer, para mí, desde mi punto de vista, es poner el foco sobre Aleix y que todo el mundo mire a Aleix. Es decir, es una forma de decir, fijaos en este tío en las 3 últimas carreras, fijaos en lo que haga. Es decir, poner el foco encima de Aleix. Para mí eso es lo que ha hecho. Es que esto tiene tela este fin de semana, porque yo, bueno, ahora si quieres pasamos a esto, porque iba a hablar de Peco, pero me va bien que hagáis este comentario porque podemos empezar con Peco con esto, porque este comportamiento de Peco para mí, bueno, a mí no me está gustando lo que ha pasado. Esto sí que me ha gustado, esto sí, porque esto yo creo que lo que ha pasado, que es cierto, lo que comparto lo que tú dices, Roberto, pero tiene un origen que es lo que pasó en el warm-up, ¿vale? Si en el warm-up no hubiese hecho esto porque no había ningún motivo para hacer esto, yo creo, ¿vale? Pero en el warm-up parece que sí que hubo ese motivo y dijo, vamos a controlar a este tío porque lo que me ha hecho en el warm-up no me ha gustado, ¿vale? Que no sabemos porque tampoco lo vamos a saber, pero yo estuve mirando el vuelta a vuelta, Manolo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis diciendo que Aleix... Sí. Bueno, te lo explico. En el warm-up, te lo explico. En el warm-up, Peco el sábado hace una mala carrera y el setup no le funciona y cambian el setup, ¿vale? Y el setup tú lo tienes que probar en el warm-up, porque tienes y en 10 minutos, ¿qué haces? Pues sales a fondo para probar el setup, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la primera vuelta lanzada, en el sector 4 de la vuelta anterior, iban bastante rapidete los dos, Aleix y Peco, que venía detrás Peco de Aleix. En el sector 1 iban rápido y en el sector 2 corta Aleix, ¿vale? Y Peco se lo encuentra y lo quiere pasar, se enganchan y, ¿vale? Y al final entra en una discusión, ¿qué tal? Al final Aleix se la devuelve. Esto es después que va por él y le da con el codo así a Peco, ¿vale? Porque Peco lo recrimina el tema este, ¿vale? Y después de esto se va Peco al camión, aquí donde está el carromato este, y están discutiéndose, pero rato, pero minutos allí, diciéndole, bueno, pues que no estaba de acuerdo con lo que había pasado, y Aleix estaba un poco como irónico y tal, ¿no? Que es el famoso, este tío es, como, no me acuerdo el insulto que le dijo, que luego hay una voz ahí, ¿no? Que se graba, ¿no? Que le dice que este tío es un... Hostia, no me sale el insulto. Bueno, bueno, es igual, que un subnormal, es un subnormal, ¿no? Vale, que no sé, cuando se va Peco, se escucha a Aleix y dice, aquest es un subnormal, ¿vale? Porque le está hablando con Jorge, con Alex, no sé, porque creo que es en catalán, ¿vale? Pero esto es un poco lo que ha dicho Roberto, estamos con Rossi y con Márquez, y Peco dice, vamos a contar a este tío que se me ha desmadrado en el warm-up, no me lo vamos a liar porque ya te he señalado, como ha dicho Roberto, y la gente va a estar pendiente ahora de lo que tú vas a hacer para ayudar a tu amigo Jorge Martín, ¿vale? Este tipo de cosas son verdaderamente muy barriobajeras, ¿vale? Yo siempre he pensado que la organización deportiva del campeonato, sobre todo en el área de los comisarios y de los comités de seguridad y todo esto, nunca ha sabido tener una filosofía que marcara realmente a los pilotos, en el sentido de decir ese tipo de cosas. Por ejemplo, el tema del 2015 no supieron cómo gestionarla. Nadie supo cómo gestionarla, ¿vale? Se equivocaron radicalmente de arriba abajo en todo lo que hicieron. Y además, no solo lo digo yo, sino que Javier Alonso, que en ese momento era el director de carrera, lo dijo públicamente. Es decir, no me lo estoy inventando, él dijo lo mismo que yo dije. Y por lo tanto, luego ya no está en el tal. Esto, por ejemplo, este tipo de actuaciones que estáis contando, Aleix, tendría que estar muy sancionadas dentro del motociclismo. Es decir, ese tipo de
de manipulaciones para modificar el resultado deportivo, que tiene que ser noble, interfiriendo. Eso es una de las cosas peores que existen en el deporte, lo peor que existe en el deporte. Tendría que sancionarlo de forma muy, muy dura. Es decir, yo soy director de carrera y me entero de esta conversación y sanciono con una carrera a ese señor. Lo digo así de claro. Nadie más lo haría, evidentemente, está claro. Pero claro, no puedes salir de la nada y de sancionarle tan terrible. Quien haga cualquier tipo de actuación encaminada sospechosamente, ¿vale? Aunque luego me digan que no, pero tontos no somos. Tontos no somos. Vemos las cosas. Y como las vemos, sabemos que hay detrás algo. Si vamos en este sentido, yo me juego mi cargo, pero le sanciono a usted con una carrera. Tranquilamente me lo hago. Tranquilamente lo hago, porque esto es lo contrario al deporte. Totalmente lo contrario al deporte. La limpieza en la pista ha de ser 100%. Cada cual que se defienda. Ese señor no interviene para nada en el campeonato, pero ayuda a un amigo. No, esto no funciona así, ¿eh? Esto no funciona así. Lo que pasa es que él tiene poco que perder. Eso es así, porque él ya se retira. Él ya se retira. Le quedan 3 carreras. Le quedan 3 carreras. Claro. La lío me piro, ¿no? La lío me piro, ¿no? Bueno, aquí hay gente que está preguntando en el chat. Hay esa discusión, he explicado lo del warm-up, lo de los parciales, lo de este toque, lo de que se rebota Aleix, lo que ahora Pecco va al carromato, y después hay ese audio que se supone que dice este tío es ¿qué se pensaba? Este subnormal, es un subnormal, pero no es seguro, y encima me ha llegado un mensaje privado antes de otra persona que dice que podría ser, también quiero decirlo todo, a mí todo lo que me llega lo voy diciendo, que eso es subnormal, se lo habían dicho entre Jorge y... es un subnormal, ¿no? ¿Para qué te lías a hablar con él? Entre ellos, en plan, que eso es subnormal podía haber sido también entre entre Jorge Martín y Aleix, que yo ahí no, claro, no tengo esa información, pero hay alguien que ha dicho que ese subnormal igual no era para Pecco, que ahí va a ser difícil que lo sepamos. Yo tengo las dos personas que han escuchado eso y lo han interpretado así, y yo les pongo, pero hay ese insulto de este subnormal que ha venido aquí a tal, que se supone que lo ha dicho Aleix contra Pecco, pero hay otra versión en la que dice que puede ser cosas entre ellos, ¿vale? Qué mal rollo, tío, qué mal sí, rollo. Manolo, pero es que, claro, es que lo que te viene encima, un mundial, claro, es que Jorge se va a Aprilia, claro, es que todo cuenta, ¿sabes? Por ejemplo, esto que pasó con Aleix, ¿no? Claro, si tú tienes que probar el setup y no lo puedes probar, porque tal, bueno, no sé, es un poco, ya me tienen problemas a los pilotos, y bueno, esperemos que no pase nada más de aquí al final al Cheste, ¿eh? Esperemos que no pase más de aquí al Cheste, ¿eh? Lo que pasa es que esto me abre una ventana enorme, es decir, me abre la ventana siguiente. Martín es débil. Martín no está convencido y Martín le va a pasar muy negro para ganar el Mundial. ¿Por qué? Porque la actitud de Martín delante de las cámaras te ha dicho Aleix, no te vuelvas a meter no te vas a meter, porque Martín lo primero que tiene que hacer es respetar a Pecco, respetarle como un gran campeón que es, y por lo tanto no puede permitir ese tipo de cosas. Este tipo de cosas barribajeras tienen mala consecuencia. Eso demuestra debilidad, ¿vale? Y eso es muy negativo. O sea, me cambia un poco la visión que yo tenía hasta ahora de Martín con respecto al futuro. Y es que yo me imagino a Aleix competitivo en Valencia, picándose con Pecco, va a ser como un 2015 de Márquez con Rossi, va a ser ahí hachazo a por él. Es que vamos, yo cuidado con esto, sinceramente yo no creo que ahí haya riesgo, porque yo creo que Aleix ahora mismo no tiene ni nivel ni ganas para estar donde está Pecco. Quiero decir, tú fíjate lo que está haciendo Aleix, que el otro día se quedó sin puntuar. O sea, que Aleix está le ya... rompieron los aletas y no sé qué. Sí, pero que Aleix está ya en modo piloto retirado, ¿no? Si miras las últimas carreras, está ya en modo piloto que sabe que se va a retirar y no se quiere hacer daño ahora, en las últimas. Pero claro, en la clasificación están todos juntos y en los entrenos están todos juntos. Y hay que te molesto en tu vuelta rápida, es muy fácil. Hostia, pero una cosa, y ahora no quiero remover la mierda que se dice, ¿no? Pero es que Aleix, o sea, hay un historial de Aleix brutal en cosas de estas, y yo alucino cuando ellos molestan a pilotos. Hostia, cómo se ponen cuando se lo recriminan, ¿sabes? Porque hay un historial ahí. Estaba viendo noticias antiguas y he visto una que no la quiero poner en pantalla,
Pero cuando pasó lo de con Rossi, que Rossi le hizo aquel gesto a Aleix Espargaró, porque Aleix Espargaró se cruzó entrando al pit lane, creo que era en Misano, y Rossi le dijo, tío, y él dijo que te jodan, ¿sabes? Le dijo a Aleix Espargaró, se ve, le dijo Rossi, ¿no? A Aleix, y Rossi le hizo la pineta esta, esto fue Aleix, ¿vale? Hay un historial brutal y pilotos como, yo qué sé, me acuerdo que Alex Márquez se puso lo del B a bordo, ¿no? Porque siempre me están impactando, ¿no? Siempre me están impactando, ¿no? Pero coño, cuando lo hacen ellos, tío, son los primeros en, ¿sabes? En quejarse, ¿sabes? O sea, es que yo hay cosas que no las entiendo, ¿vale? Y al final, esta de Aleix, tío, yo creo que, hostia, no sé, tío, estás ahí en medio de la pista, un tío te molesta y tienes que rebotarte, tío, de esta manera, tío. Es que es alucinante, tío. Pide perdón y ya está. Es que no olvidemos esta imagen de Aleix pegándole a Morbidelli, tío. Es que, claro, es que esta gente parece que corran, bueno, que la pista sea suya, tío. Es que yo... Esto da la impresión como si fuera Rossi, que es el número 1 y que tiene que dirigir las operaciones de los demás pilotos en la pista. Es una cosa que la dirección de carrera tendría que poner fin a esto, ¿vale? Esto no puede continuar así. No puede continuar así. Bueno, pues yo esta de Pecco la entiendo y no la veo mal, que defienda lo suyo, pero la que no veo tan bien, o no la he entendido, o no la he sabido entender, y si vosotros me podéis ayudar, es esta, tío. Esto no lo he entendido, tío, porque intenté ayer explicarlo en el directo, porque digo, bueno, igual él estaba haciendo sus números y a partir de Aragón, que estaba ya en modo calculadora, le pasó esto y ahí le cortó el rollo, ¿no? Que no sea eso, porque claro, ahora mismo, con 7, 8 ceros, no sé cuántos lleva, que solo señales un 0, digo, coño, no sé si vosotros, o tú, Roberto, tienes algo más para entender por qué ahora 3 carreras señala el 0 de Alex Márquez cuando hay el de Binder, hay más cosas que le han pasado, ¿vale? Pero señala el de Alex Márquez. Y yo lo único que pensé es eso, porque a Pecco no lo reconozco ahora mismo haciendo esto. No sé si se me escapa algo. ¿Tú tienes alguna más información, Roberto? La verdad es que a mí me sorprendió igual que a ti. Yo no he entendido muy bien a qué viene. Yo debo decir que para mí, en aquel accidente, la razón la tiene Pecco. Para mí fue culpa de Alex, total fue culpa de Alex. Pero dicho esto, es un accidente que pasó hace muchas carreras y que le recuerdo a Pecco que iba primero en Barcelona, destacado en la carrera sprint en la última vuelta y se cayó. O sea, es que recuerdo a Pecco que en Misano iba tercero solo, porque ya tenía muy lejos a los dos de delante y muy lejos al de atrás, y se cayó. Quiero decir que Pecco ha tenido caídas mucho más tontas que esta. Que en un duelo cuerpo a cuerpo con otro piloto y ese piloto no se juega nada, te lleven por delante, puede pasar. Que te caigas tú solo en carreras que ya están terminadas, eso no te puede pasar. Y eso le pasa con demasiada frecuencia a Pecco Bagnaia. Y es algo que no le debe ocurrir y debe arreglarlo porque le lleva pasando muchos años. Es verdad, es verdad. Yo lo he dicho algunas veces, ¿vale? Parecía como, es que tú no te gusta Pecco porque, bueno, pero estas cosas están pasando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, en toda esta época en la que realmente un piloto del nivel de Marc no ha estado en juego, pues hemos tenido un campeón como Quartararo, que no ha repetido, un campeón como el Joan Mir, que no ha repetido. El nivel ha bajado, no mucho, pero el nivel ha bajado, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque ninguno de estos campeones Pecco porque ya tiene un segundo y podría conseguir un tercero, por tanto, ya se convertiría en intocable, ¿vale? Pero los demás están perdidos ahí en la zona de, bueno, puede ser porque la retirada de Suzuki, vale, muy bien. Vale, es verdad. Lo de Quartararo incomprensible completamente, lo que hizo Yamaha en esa moto, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir que realmente ahora en estos momentos esto que estáis comentando de Pecco demuestra lo que yo siempre he dicho, debilidad. No te quejes de los demás que me han hecho esto, me han hecho aquello. Haz como Márquez, tío. Si realmente tienes el corazón como hay que tenerlo, haz lo que hizo él. Él se podía haber quejado, no, es que Martín tiene la 24, no sé qué, no, ¿cómo la 24? Bueno, Márquez se quejó en Portimao, de Pecco también, Manolo, y pidió sanción para Pecco, a su manera, pero la pidió, y eso es una realidad, también. Porque, claro, una cosa es que pero fíjate, fue directamente a verle a él, a su camión, cuidado, fue al camión. Pero
Yo lo que veo, creo que porque Peco, si no, es que no me cuadra que haya hecho esto, es que, claro, tú en ese momento, pues, a partir de ese momento estás en modo calculadora, pero es igual, lo hacemos la última carrera, ¿vale? Estás jugando el mundial y viene un tío y te tira. Obviamente tú vas a señalar a ese tío que es el culpable de que tú no ganes el mundial, pero claro, también puedes hacer el ejercicio de mirar atrás, ¿no? Claro, cuanto más llegas al final del año, más señalas el acontecimiento más cercano a final del año, ¿vale? Yo creo que es un poco, creo que es lo que ha intentado hacer, porque, repito, si lo tiran en la última carrera, va a decir que eso ha sido lo que no ha permitido ganar el mundial. Luego puedes tirar de hemeroteca y decir, bueno, por esta, por este y por este y por la otra, ¿no? Pero de entrada te vas a cabrear con el tío que te ha tirado, ¿sabes? En esa carrera. Vale, pero para que me entiendas un poco lo que quiero decir, es decir, cuando te hace eso a Leitch, un tío que realmente es un tío que es un campeón de los pies aprieta la mandíbula, no dice nada y cuando pueda la devuelve en el juego, ¿vale? En la pista. Porque quejarte en estas condiciones ya de polígono, de poligonero, pues demuestran debilidad. Es debilidad, tío. Yo siempre les digo a los pilotos, no habléis. El silencio es lo que os hace más fuertes, siempre. Entonces están todo el día dándole la húmeda ahí en los micrófonos, bla, 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 bla. Eso. Cuando llega un campeón, ¿vale? Tú me dirás, bueno, es que Márquez quejó, sí, pero es que podríamos entrar a discutir eso, pero realmente Peco se fue largo, tío, ahí, ¿entiendes? Es decirte que, no lo sé, es igual, no vamos a entrar ahí, ¿vale? Pero él se fue directamente a verle a él, ¿vale? No hizo una rueda de prensa, ni habló con el amigo, ni esas cosas, ¿me entiendes? Pero sobre lo que dices tú, no, rápido, sobre lo que dices tú. No. Es más reciente lo de Misano, que lo de Aragón. Quiero decir, cuando él se cae en Misano yendo tercero... Pero es culpa suya. Reciente. Pero bueno, claro. No, claro, pero tú buscas el que te lo ha hecho a ti, no lo que tú haces. ¿Sabes? Claro. Bueno, pero, hombre, claro. Es una muestra de debilidad, porque cuando tú te caes, todo el mundo se puede caer y ahí no vas a decir nada, pero cuando alguien te tira, dices, hombre, no es culpa mía, el error no forzado, ¿no? Que es que se llama, ¿no? Claro, eso... Tú te quejas de lo que te hacen a ti, no, claro, al final, ¿sabes? Si tú te puedes caer 3 veces y te da para ganar el mundial, coño, pues me caigo 3 veces, ¿sabes? Pero si luego mi margen y luego otro tío me tira, coño, pues señalas a ese tío. Yo esto lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Pero yo que bueno, lo veo últimamente. Ahí había una lucha entre Peco, que es campeón del mundo 2 temporadas seguidas, contra el que viene por aquí, que ha sido muy grande, que me quiere ganar y me quiere apartar de mi camino y tal. Y entonces vamos a muerte y perdemos los dos. 0-0. Y Peco seguramente aprendió de esa situación. Si ellos dos hubieran acabado la carrera, con 20 o 25 puntos tendrían más ahora. Y eso un campeón lo tiene que saber. Yo creo que Peco, las últimas carreras está bastante, sobre todo este fin de semana, yo lo he visto bastante tenso, bastante nervioso. Sí. Y creo, él tiene bastante fama de ser un piloto calculador y yo creo que es bastante cierto, Y él se ha dado cuenta ya de una situación y es que Martín está al borde del jaque mate, porque quedan 3 grandes premios, es decir, quedan 6 carreras, ¿no? De las 6 carreras que quedan, si Martín gana solo una de las 6, le vale, matemáticamente, he estado echando las cuentas, le vale con acabar segundo en las otras 5. Es decir, a Martín ya solo le hace falta ganar una más, aunque sea sprint, una más, y después le valdrá acabar segundo las demás para llevarse el título, aunque Peco las gane todas. Entonces, y para Martín, con la situación que tenemos ahora en la que Peco y Martín parece que están por delante, acabar una carrera segundo no es difícil. Es decir, están en una situación muy límite de que como Martín gane una más, a Peco ya no le salen las cuentas. Yo he notado también eso, Manolo y Roberto, que Peco esta carrera al final estaba como la sensación que me ha dado, aceptando que este mundial no lo va a ganar. Creo, es la sensación que me ha dado, porque, coño, son 20 puntos, además ellos están muy igualados de nivel, tiene que caerse o hacer algo grande Jorge para que él recupere ahora, y claro, también puede fallar Peco, es que está la cosa complicada. Casi la misma situación que estábamos el año pasado, tío, pero... No, pero Peco estaba por delante, ¿sabes?
Pecco estaba por delante. No. Sí, sí. No. Vámonos. Martín creo que iba a líder en esos momentos igual. A final de año no. Iba líder antes en la gira y luego se cayó en Indonesia, sí. Indonesia y tal y perdió bastante. Pero pues digo que la situación puede ser. En Australia, en Australia se fue Pecco con 20 y pico puntos de ventaja de Australia. Bueno, un poco la situación de este año va al revés, ¿no? Se fue a Australia Pecco con 20 y pico. En Australia Martín hubiese salido líder, pero se quedó sin goma. ¿Te acuerdas que se quedó sin goma, no? Sí. Entonces ahí Pecco le metió el churro. No, el líder no, sí. Estaba a menos 4 puntos de Pecco y salió a menos 26. ¿Sabes? Estaba a menos 20 o sí. Pero se puso, la tensión que se va a vivir, porque no olvidéis a Bastianini. Bastianini va a hacer de escudero de Pecco con toda seguridad. Y Bastianini tiene nivel para estar ahí con ellos. Es evidente que no es un tío seguro y tal, pero puede estar ahí porque lo ha estado muchas veces. Ha hecho varios podios este año. Por lo tanto, Bastianini va a jugar y Márquez también va a jugar ahí. Que no lo tiene nada claro, Martín. Si no, al tiempo. Vamos a vivirlo. Vamos a vivir algo muy, muy emocionante. Ya veremos por dónde salen las cosas. Es así, pero no me gusta verlos débiles, ¿vale? Creo que Pecco está débil y creo que Martín está débil, ¿vale? No tengo nada claro que Bastianini vaya a ayudar a Pecco, ¿eh? No tengo nada claro. Sé que se lo van a ordenar seguro, pero yo no sé si a él, con todo lo que él siente que le han hecho este año, yo no sé si a él le va a apetecer ayudar a Pecco. Ya ha acabado una carrera segundo, no recuerdo cuál, pero no hace mucho. La sprint, la sprint. Sí, exacto. Acabó Bastianini tercero y Pecco cuarto. ¿Sabes qué pasa? Roberto? Que además en los contratos tienen digamos, unos premios por posición final del campeonato. El año pasado, por ejemplo, creo que fue Bezzecchi, que tenía que hacer algo y el pago era medio millón de euros, si hacía tanto o cuánto. Entonces, para que Pecco ganara, tenía que hacer cuánto. Y Bernat decía, es que esto me cuesta medio millón de euros, ¿vale? Entonces, esto funciona así, ¿eh? Eso que estás contando ocurrió con Bastianini, no con Bezzecchi. Perdona, me he confundido. Es verdad, en el 22, sí. Ahora se me ha encendido la bombilla, sí. Sí, con Bastianini. Entonces, quiero decirte, es lo mismo que hablo muchas veces con Luis y tal. Lenovo tiene una cláusula en la cual si gana el Mundial le darán 20 millones a Ducati. Cuidado, ¿eh? Y luego otra cosa, que el lastre que va a soportar cualquier piloto que haga algo, sea Aleix, sea Bastianini, sea Márquez, el lastre que va a tener que soportar, porque Márquez ya viene de esto y Márquez yo creo que 2015 le ha hecho ser mejor en ese aspecto, ¿no? De evitar los líos, y Márquez ya tuvo que sufrir eso de los novios, de Lorenzo y tal, tuvo que sufrir eso y no tiene ganas de interferir en nada en ningún mundial más. Perdonadme, me estaba riendo porque estoy recordando, porque ahora estaba pensando, estos pilotos no tienen ningún entorno que les defienda, porque se ponen a discutir ahí como porteras y no hay nadie tal. Y voy a explicar lo que hacía el hermano de Alex, no creo que le moleste a él, Josep Cribillé, que era un tío duro, de verdad. Y lo que pasó en Star Creek, cuando Duhan y Alex caen en la última vuelta y tal, y claro, vienen muy excitados todos, y había un mecánico de Duhan que quería pegar a Alex cuando llegara al box, ¿no? Y entonces cuando llegó Alex al box, el Josep lo tenía enganchado por el cuello contra la pared al mecánico ¿me entiendes o no? Quiero decirte, con alguna actuación de ese tipo se serenan las aguas enseguida, tío. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo va a acabar esto, pero yo sí que he visto esa cara de preocupación y ya, incluso ya pensando ya en el año que viene, también un poco esa cara de preocupación de Pecco en este mundial, que yo lo veo complicado, no sé cómo va a acabar. Igual viene aquí ahora y la lía y arrasa y el otro se pone nervioso y se cae, pero veo a Jorge Martín bastante cercano a ese título, que bueno, va a ser, si es así, va a ser sonado, ¿no? Ducati, una Ducati no oficial, un equipo no oficial, la moto es oficial, pues llevándose ese título. Que yo, mira, si está alguien de Ducati viendo el vídeo, a alguien del equipo Ducati de Lenovo, yo le preguntaría a los que son de Ducati Lenovo, o sea, por ejemplo, a
Tardozzi, cualquiera, o a prensa, ¿no? Al jefe de prensa, ¿no? ¿Cómo se convive en Ducati, Manolo y Roberto, cuando el líder de Ducati es Gigi? Porque el jefe en la mandabas de Ducati Corse es Gigi, ¿vale? Y Gigi le da igual, teóricamente, que gane una Pramac o una Ducati de nuevo. Pero claro, a los de Ducati no. Ducati, o sea, Tardozzi quiere que gane Pecco. Y el de Pramac quiere que gane Pramac. Y a Gigi se la suda, porque Gigi, incluso si gana una satélite, pues mira, demuestro que mi moto gana a todo el mundo con mi moto, ¿sabes? No solo Pecco Bagnaia, ¿no? O sea, que debe ser difícil o extraña, por lo menos, la situación en el box cuando el mandamás, que es Gigi, tiene que tratar con Pecco y con Borsoi, bueno, con Pecco y con Martín, con Borsoi y con Tardozzi. Bueno, deben estar todos ahí comiendo el coco para intentar que les eche un cable. Es que no sé, ¿esto cómo lo veis, Manolo y Roberto? Yo lo he vivido, yo lo he vivido. Y es una situación, evidentemente, muy dramática, muy tensa, porque marca tu vida, el futuro, marca tu futuro, eso está clarísimo, ¿vale? Y la única solución, y yo fui capaz, ¿vale? Yo personalmente fui capaz, y el equipo, lógicamente, había gente muy fría en el equipo, pero al mismo tiempo, la obligación que tú tienes es, si tú eres más temperamental, lo que no puedes hacer es crear tensión. Y la tensión no hace falta que se te vea temblar, no. En tu forma de comportarte, la gente se da cuenta, ¿vale? Entonces tienes que hacer un esfuerzo enorme y transformarte, no puedes, tienes que ser muy profesional. Y yo creo que la tensión que nosotros teníamos en Goiânia era muy dura, muy fuerte, porque habíamos luchado mucho por el campeonato y se podía ir en un día, en un momento, 45 minutos, ¿vale? Y supimos vivirla, ¿vale? Supimos vivirla porque yo me convertí en una persona desconocida para mí. No sé por qué, cómo lo conseguí, pero lo hice. Y eso es muy importante. La gente que dirige los equipos tiene que ser un témpano de hielo. Sí. Ducati, de momento, hasta la fecha, yo creo que nadie puede discutir que ha sido muy honesta con sus pilotos y con sus equipos. Yo creo que ha sido extremadamente honesta en ocasiones. Entonces, a mí no me da la sensación de que vayan a hacer nada raro. Yo el otro día, bueno, me dio un mini ataque cuando vi que Jorge se paraba. El momento este en el que Jorge se para y la se gaviota. Sí, por la gaviota, pero en el momento en directo no lo Bueno, sabes. No sabes qué ha ocurrido. Sí, por eso digo que en el momento no sabes qué ha ocurrido. Yo lo empecé a ver y digo, no me lo puedo creer. O sea, no me puedo creer que le esté fallando la moto. Era lo primero que parecía. Ya no porque sospeche yo, sino por el ruido que se va a armar. Porque todos sabemos que como le falle la moto a Jorge en alguna de las carreras que quedan, va a haber ruido. Yo me acuerdo en la narración que decía, ¿pero por qué? Porque yo pensaba que se había roto la moto. Digo, ¿pero por qué? Pero la moto se rompió ahora. Pues, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Y luego no entiende nada. Y luego recupera y digo, esto es muy raro, tío. Porque se fue la 3 por fuera. Hostia, falló en la 1, dijo, ¿no? Falló en la 1, entró mal en la 1. Y la 3 la hizo por fuera, por la gaviota. Hostia, o sea, no entiendo eso. Eso es que meter a Márquez en medio de los dos, tío. Yo digo, vamos a meter a Márquez en medio de los dos, que puedo ganar hoy. No sé, es que llámame loco. Pero visto lo visto, no fue una. O sea, si lo que quería hacer era eso, no fue una buena jugada, porque Pecco no le podía ganar. Visto que Pecco acabó a 10 segundos, estaba claro que Pecco no le iba a ganar. Pero no sabía en ese momento, estaba con ellos. Claro, sabía. Era la vuelta a 10-11. Estaba Pecco persiguiendo, estaba Pecco al ritmo de él, básicamente, hasta que se bajó el neumático. Él paró, pasó Pecco, pero es que le metió un hachazo es que en el mismo momento, o sea, lo pasó, lo apartó un metro y pasó a Márquez. Digo, es que es una obra maestra, tío. Sí, es como una obra maestra. Creo que eso, sinceramente, es analizar demasiado la jugada, porque yo creo que Martín en ese momento estaba en un estado de nervios tan elevado que dudo mucho que tuviese la calma y la sangre fría como para pensar, ahora me voy a colar un poco en esta curva, voy a esperar que llegue Pecco, le voy a empujar un poquito fuera. Lo dudo muchísimo. Demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero fue un fin de semana muy intenso. Oye, antes de que Roberto se tiene que ir antes de las 10, para que tiene más trabajo que hacer, no quiero irme sin Roberto sin que hagamos una opinión, que a mí, bueno, a veces las redes me atacan y tal, yo intento ser siempre coherente con mis cosas, y en este caso no he apoyado a Maverick Viñales en lo que ha pasado con
joder, lo diré, con Bezzecchi, ¿vale? Porque Bezzecchi se ha quejado de que Maverick Viñales no fue a ayudarle, hizo el gesto ¿no? De la peineta, ¿no? Que se llama. Y he visto una noticia antigua, creo que la tengo por aquí, creo que es esta. Sí, es esta, pero no está aquí en este texto, ¿vale? En la que Valentino Rossi, después de esto, ¿vale? Y después de ver a Maverick, pues lo hemos visto varias veces, ¿no? Maverick lo hemos visto en Mameló, hizo el gesto, ¿no? Vimos con Pecco también, aquella vez con Pecco, que se liaron bastante, ¿no? Tengo la foto por aquí, no la tengo por aquí, la de Pecco, que se liaron bastante con Pecco en Le Mans también, ¿vale? Que también fue a recriminarle a Pecco en Le Mans. Maverick es un poco como reincidente en ese aspecto de... Bueno, pues de recriminarle al piloto que se ha equivocado, pues ir a estos gestos y tal, ¿no? Y vosotros, bueno, he visto esa noticia antigua, perdonadme, porque esa noticia antigua decía que Dorna, bueno, MotoGP, la FIM, querían prohibir o castigar esos gestos, porque Valentino Rossi, esto fue en el 16, no hablo de tan lejos, me recuerda eso que pasó en el 15, ¿no? Que Sprete dijo, vamos a penalizar a los que provoquen con palabras a los otros pilotos para que no pasen estas cosas, ¿no? Vamos a penalizar a los que hagan estos gestos, ¿no? Y Maverick lo ha vuelto a hacer en esta carrera. Y, mira, tengo por aquí lo de Le Mans, ¿vale? Lo de Le Mans con Pecco también fue así. Y es un poco esa reacción de Maverick del otro día, si creéis que está justificada o no, o qué pensáis de este tema de levantar la mano y el piloto que está en el suelo ir a recriminarle en vez de ir a ver cómo está. No sé si me explico. Independientemente de la acción, si es culpa tuya o no, porque al final tú lo sabes porque no sabes cómo frenar porque te viene detrás y no sabes lo que ha pasado, ¿no? Igual se ha quedado sin frenos, no sé si me explico, ¿vale? Pero que en momento no lo sabes y de entrada vas y le recriminas, ¿vale? Yo, la verdad es que yo en este tema te he escuchado y no estoy muy de acuerdo contigo. No te voy a engañar. No estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo contigo porque creo que la culpa es 100% de Bezzecchi y creo que Bezzecchi aquí... Es que la justificación del rebufo es que para mí no vale. Es que tú ya sabes que estás pilotando este tipo de motos, tú ya sabes que esto ocurre y el otro se te cruza por delante, pero de verdad, esto pasa en la Fórmula 1 en todas las carreras. En la Fórmula 1 los pilotos se cruzan uno delante del otro en frenada y el piloto de detrás ya sabe lo que tiene entre manos, sabe la máquina que tiene entre manos y sabe que va a haber ese efecto aerodinámico del rebufo y él sabe que tiene que levantar antes o que tiene que frenar antes. Y esto pasa en todas las carreras. De hecho, Fernando Alonso es el que, yo diría que es el piloto que más lo hace. Adelanta a la gente y se le pone delante en frenada y ya está. Y luego sobre el tema del gesto de Maverick, yo reconozco que viéndolo en directo, me pareció súper fuerte ver a un piloto en el suelo tirado que no se movía y ver a otro que le está haciendo una peineta. Pero luego, pensándolo en frío, debo reconocer que lo puedo entender, porque tú vas pilotando normal, tan tranquilo, un tío por detrás te da una leche de 1000 demonios, estás 100 o 200 metros dando vueltas en el suelo y cuando te levantas es que no sabes ni dónde estás, es que estás muy cabreado y al tío lo ves y le haces un gesto. Entonces, me pareció feo, pero lo puedo entender, Es que realmente sucede como lo ha dicho Roberto, que decirte cuando se salen del agujero de los 200 y pico que van, no saben dónde están ni qué ha pasado, de nada. Su cerebro no es tan rápido como para hacer, luego recapacitan. O sea, esa primera emoción, explosión, lógicamente es muy humana, ¿vale? Pero es fea, yo también lo reconozco. Quiero decirte que una de las cosas que tendrían que aprender los pilotos desde muy jóvenes es a controlar eso. Es decir, cuando te pase eso, tienes que reaccionar muy rápido para controlar tu emoción. Eso se puede hacer, eso se educa, ¿vale? Y por lo tanto, creo que cuando Dorna habla de esto, pues de alguna forma quiere que la imagen de este deporte no sea la de dos tíos que se quieren pegar, ¿vale? Esto ha pasado en la Fórmula 1 también, que tampoco es tan extraordinario. Que me parece bien eso, pero eso se tiene que educar. Eso a un piloto como Maverick, que ya está hecho, nadie le va a decir, ¿vale? Es la reacción que tiene. De todas formas, la reacción que dices tú tampoco llegó a pegar nunca a nadie, ¿vale? Y cuando el otro piloto se le enfrentó un poco, se echó para atrás, que fue una reacción de niño pequeño. A mí me sorprendió, realmente me sorprendió. Pero eso se educa y se ha de educar a los chavales en eso. De cuando te caigas, tu cerebro está ciego.
pero tienes que ejercitarlo, para que en ese momento tú puedas controlarte. Muy importante. Bueno, yo creo que Roberto ya había vivido ayer, no voy a repetirme con el argumento, pero yo sostengo el mío, pasa mucho. La gente me dice, si lo hiciese Alex Márquez hizo algo parecido y no le dije nada. Alex Márquez en Mugello el año pasado casi hace un strike, bueno, no sé ni cómo se salvó, ¿vale? Y es mucho más difícil para mí controlar una moto que un coche, porque a ver, creo que el efecto, en un coche no te caes, puedes tocar al otro, pero no te caes, pero... Hostia, hemos visto muchos casos, y este es bastante extremo para mí porque el Maverick se cruza, no es que se ponga delante, es que se le cruza, le pasa por delante, ¿sabes? Y eso despista mucho y bueno, ya frenó antes, la absorbió el rebufo y cuando se vio frenó, ¿sabes? O sea, ya frenó cuando Maverick pasó, ya frenó. Luego lo absorbió y no se esperaba que lo absorbiese tanto, ¿vale? O cortó, no sé si cortó o frenó. Hay una de esto que corta antes. Y después hay otras declaraciones, ojo, que dicen los de VR que la telemetría, que eso es cierto, se lo han dicho ellos, que Maverick frenó 120 metros antes también, ¿vale? O sea, que Maverick frenó antes de hora también, ¿vale? O sea, que tú no puedes estar pendiente de que se te cruce, de que te frene antes y que te... O sea, no son ordenadores los pilotos, ¿eh? Y si han dicho los de VR que Maverick frenó 120 metros antes, pues la han visto la telemetría, ¿vale? Que Maverick puede frenar donde quiera, ¿vale? Porque puede frenar donde quiera. Pero, coño, si tú estás ahí que te adelantan y encima frenan antes y te cogen el rebufo, coño, es que aquí veo imposible que lo pudiese salvar. Es que, vamos, no tenía espacio, no sabía la línea y al final es una 300 y pico por hora que vas o 300, que vamos, yo me pasaría lo mismo que a Bezzecchi seguro, vamos, o peor, ¿sabes? Pero bueno. Antes de irte, Roberto, te vas, ¿no? Ahora, antes de las 10, ¿eh? Sí, me voy a hacer 5 minutillos. 5 minutos, vale, voy a hacer... Para ti, luego nos quedamos un rato con Manolo, si acaso, pero para ti, para Manolo, voy a hacer un ejercicio, a ver qué os parece. Voy a leer unas declaraciones, ¿vale? Y a ver si adivináis quién las ha dicho, ¿vale? De esta carrera, ¿eh? Que solo os ha hablado de Márquez y tal, y de esto de Pecco, pero no os ha hablado de otras cosas, ¿no? Os leo unas declaraciones y a ver si me adivináis quién las ha dicho, ¿ok? Empiezo. Es muy bueno, ¿vale? Estoy feliz. Hace solo unos meses parecía que estábamos en otra carrera y ahora pilotamos con los chicos y tenemos un ritmo saludable que puedo repetir vuelta por vuelta. No estábamos en ninguna parte a principio de año. Es que se me está actualizando la web. Y hoy he perdido 10 segundos con Pecco Bagnaia. ¿Vale? Ya estoy encantado con esto. Cuando vi mis tiempos de vuelta en la pantalla de mi moto, no pude creerlo. Hemos recorrido casi toda la carrera por debajo del 1.29. ¿Vale? Seguimos, ¿eh? Nuestra base es absolutamente asombrosa. ¿Quién ha dicho esto? ¿Puede ser el piloto que ganó la última vez aquí en Australia? Sí, me suena. ¡Pam! Ahí está, tío. Ahí está, digo, porque si lo digo yo soy un loco, ¿sabes? Porque yo esto me acuerdo que el otro día hice unos números de tiempos, digo, o sea, el vaso medio lleno te dice que estás más cerca de los otros. Esto ha sido Zarco, Manolo y Roberto. Debería ser portada, tío, de todos los medios de Zarco está contento con los tiempos y tal. Sí que hay que decir que estos circuitos se reducen mucho los tiempos, porque los circuitos que no hay stop and go, los tiempos se comprimen más. Cuando hay stop and go, se estiran más, ¿vale? Es más complicado, ¿no? Y hay truco también de circuito, ¿vale? Pero me ha hecho gracia de que dice los pilotos cosas y, ¿sabes? Como que no interesa hablar de que Honda ha mejorado, pero bueno, me ha hecho gracia y Roberto, muy buena, me lo has acertado. ¿Lo sabías o no? ¿Lo habías leído? Sí, lo había escuchado, lo había Vale. Yo no, pero le iba a decir, lo que pasa que no he querido cortar a Roberto, ¿vale? Pero lo tenía en la boca. Pero me parece lógico porque las declaraciones de Zarco últimamente son un poco estrafalarias, tío, de verdad. Son estrafalarias, sí. Ahora sí que hemos encontrado, ahora sí que vamos tal. Dice, pero tío, pero que estás haciendo el ridículo, hombre. No sé, casi. Yo creo que se tiene que retirar Zarco. No me parece que tenga que seguir una parrilla. No, pues si se tiene que retirar Zarco, que es el mejor de Honda, ¿dónde mandamos a los demás, eh? Oye, yo propongo... Sí, pero... Di.
Es un tío Zarco está limitado, quiero decirte que es un piloto que tiene una carrera larguísima, larguísima. Me parece que corría cuando yo estaba en el Mundial, imagínate, entonces, enorme. Con Y Terol. entonces, que hay gente, sí, dime. De hecho, Zarco, yo creo, Con Taterol. Hay creo que chavales jóvenes, coño, creo que que están Zarco ahí. es... perdón. Claro, está Costa, va a llegar el de Guer, tal, que tienen que Raúl Fernández, no sé, no lo sé, es igual, pero oye, hacer agujero, ¿me entiendes o no? Porque ya Alex Espargaró, por suerte, se marcha ya, ¿me entiendes o no? Pero Es que todas estas eso declaraciones, te iba a decir, que creo que Zarco ya es el último piloto que queda en la parrilla que es mayor que el yo. último. Sí. Es el último que queda que es mayor que yo, ¿eh? Porque ya Yo tengo lo que haría en Honda, que ahora, ¿sabes lo que pasa? Que ahora nadie quiere ir a Honda, ¿vale? Todavía. Y Honda está cogiendo pues las migajas de MotoGP, los que, ¿vale? Entonces, yo lo que le propondría a Honda es hacer un casting, ¿no? Como se hacía antiguamente las criterios, ¿no? Que hacían pruebas para coger pilotos. Que Honda coja sus MotoGP, ¿vale? Y se vaya a un circuito que no sea del Mundial y coja pilotos y haga test para MotoGP. Yo estoy seguro que estos 4 pilotos, Zarco, Mir y tal, si hacen un test con 30 pilotos de parrillas diferentes de campeonatos mundiales, del BSB, de tal, no hacen el top 4 en una prueba de 30 tíos, estos no hacen el top 4, ya te lo digo yo. Yo tengo clarísimo a qué piloto ficharía para Honda. A Toprak, ¿no? A Toprak, pero de cabeza. Yo ficharía a Toprak de cabeza. Y te digo más, no tengo información al respecto, pero tengo intuición al respecto. El año que viene, 2025, acaba el contrato de Marini y acaba el contrato de Toprak con BMW. Si yo soy el señor Honda, yo te aseguro que Toprak se sube a esa moto, a la moto de Marini. Pero vamos, no tengo ninguna duda. Es que, ¿qué opción tiene? Si no es Toprak, o sea, un piloto con garantías, ¿qué opción tiene Honda ahora? O sea, no tiene. Toprak, porque en Moto 2 tampoco se ve ahora mismo nada especial. Por eso David Alonso, pero es muy pronto para David Alonso, a ver qué tal le va en Moto 2. Ya, por eso, no, garantías de un tío que sabes que, bueno, garantías entre comillas, no Toprak, porque de Superbikes, pero joder, es que ahora mismo, tío, tiene un problemón porque quiere ir a Honda, es que está con las migajas, tío. Zarco es el mejor piloto Honda, tío. Y el año pasado, si tú haces la comparativa de Zarco de este año con la Honda, con la Ducati suya, la diferencia tampoco es tan grande, porque Zarco no estaba arriba como Pecco y Jorge con la 23. Estaba siempre unas décimas para atrás. Ahora que está a 6 décimas de ellos, que estaba el año pasado 2-3 décimas de ellos, o sea, echa las cuentas. Con la Honda y con la Ducati, Zarco está, yo creo que a 3 décimas de diferencia el año pasado, o 4. No sé si bueno, por decir algo, ¿vale? Que la diferencia no es como con Jorge y con Pecco, que estaban en el top siempre el año pasado. Él no estaba en el top. ¿Sabes? Estamos hablando no de un equipo satélite, por ejemplo, como podría ser la Vitia, o el de Citro, o el de Aspar, estamos hablando del equipo de fábrica de Honda, tío, por el amor de Dios, de HRC, tío. Entonces, voy a decirte, no sé qué hacen en los paddock, tío, de verdad no sé lo que hacen. Están haciendo el ridículo absoluto, la gente ya lo ha asumido esto, como si fuera un equipo de estos no puede ser estar en el paddock. Yo pensaba, Manuel estará contento, no mira Honda, que mejora, que Zarco, y tampoco está contento. No pueden, escucha, no pueden enojar, se están cargando todo el equipo de SBK. Se lo han cargado ya, ¿vale? Creo que lo van a arreglar ahora. Sí, pero han cambiado todos los pilotos, todos los mecánicos, y lo van a llevar la estructura a Inglaterra. Seguramente la estructura de HRC entera también. No, Inglaterra. Italia, norte de Italia, al lado de Milán. Superbikes en Inglaterra, ¿eh? Inglaterra. De momento se han puesto todos los mecánicos ingleses en SK. Es que Honda gana en el BSB. O sea, Honda con la misma moto gana en el BSB. Bueno, ganaba, ¿no? Sí, no quiero hablar del Superbike ahora porque con Honda, pero que se meten, ya montan un chiringuito en Italia, ¿vale? Para Honda, para el equipo de MotoGP en Italia, que es una de las cosas que Aleix, creo que ha hecho Aleix, para decir, bueno, centrar en Europa, en Italia, con el chico este que viene de Aprilia y tal, y un poco el puntaje que llevan para el año que viene. Bueno, Manolo, que Roberto se tiene que ir. Roberto, son -5. Gracias por venir. ¿Vale? A vosotros, siempre a vosotros, gracias por invitarme y ya sabéis que
Muy raro es que me invitéis y yo no venga. Vale. Pues gracias. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Y en la próxima igual hay más invitados periodistas, porque este espacio quiero que esté dedicado a los periodistas que sois los que trabajáis en la información, bueno, medios oficiales o webs oficiales o medios, ¿vale? Para que deis voz a vuestras opiniones, a vuestros medios también. Y quiero que entren más periodistas en este espacio, ¿vale? Para comentar siempre la actualidad de MotoGP desde los medios aquí a YouTube, ¿vale? Pues gracias, Roberto, y me quedo con Manolo, ¿vale, Manolo? Un ratico. Venga, muy bien. ¿Vale? Venga, gracias, Roberto. Chao, Roberto. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, Manolo, yo digo, Manolo estará contento con Honda. ¿Qué va, tío? Me cuesta tenerte contento, Manolo, me cuesta, ¿eh? No tienen proyecto, no tienen equipo, de verdad. Luis, tienen equipo para seguir haciendo lo que están haciendo, tío. No es posible. Claro, milagros en Fátima y en Lourdes, ¿me entiendes? Lo demás no. Además no hay milagros, tío. No hay un proyecto, no existe un proyecto. No hay un proyecto desde que Marc se cayó en Jerez. No existe un proyecto desde que Marc se cayó en Jerez. Punto. Y además lo han intentado desde el punto de vista de la soberbia, de la tremenda soberbia, ¿vale? Aquel japonés que dijo Honda es Honda, vale, muy bien, de acuerdo. Vale, ¿y eso qué Pero significa? ¿tú no crees que Marc Márquez, todo lo extraordinario que es por un lado, tiene sus efectos colaterales allá donde vaya? Por ejemplo, en Honda estaba solo él y todo lo demás queda un segundo plano, ¿no? Ahora en Ducati veremos, ¿no? Pero claro, ahora en Honda, tras Márquez, como que la situación ha quedado como ha quedado y es complicado que la gente ahora quiere ir, ¿no? Decíamos con Toprak, ¿no? Es que ahora nadie quiere ir a Honda. Es que el proyecto está viciado desde la filosofía. Cuando Marc estaba todavía en Honda, ¿vale? Y Marc se quejaba, lógicamente, se caía y tal y cual. Los mecánicos, Santi Hernández, concretamente, siempre decía lo mismo. Parece que va un poco mejor, pero no sabemos por qué. Es decirte, la evolución de la moto venía de Japón, de no se sabe dónde, de un ordenador o de unas comisiones que discutían entre ellos, pero no es efectivo eso, no es realista, no digo efectivo, no es realista, ¿vale? Y por lo tanto no es realista como cuando pasaba con Yamaha hasta Maverick, que llevaban 7 basculantes, o sea, es algo, tío, que dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hagan este tipo de cosas, que no haya una persona arriba que diga, vamos a ver, señores, mire, esta es la línea, vamos a hacer esto de esta manera? No lo sé. Es que no lo sé porque yo tampoco soy capaz de... Bueno, pero piensa que han estado trabajando de una manera con Márquez y Pedrosa. Yo creo que empezaron con Pedrosa todo esto, bueno, yo creo, estoy segurísimo. Y ahora ha sido un cambio muy, muy grande ahora, o sea, han cambiado todo, o sea, ha empezado de menos, no de cero, de menos... viciados con cosas del pasado, de motos muy especiales, ¿sabes? Una cosa, Honda tenía a un tío ganando, como era Marc, tenía un tío como Pedrosa, que casi siempre estaba en el podio. No se puede echar a un tío como Pedrosa y arriesgarse a lo que pasó con el Marc. Te quedas en bragas. Te quedas en bragas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Y eso produce un destrozo total de cualquier proyecto, porque no hay ni qué hacer. Es así, reconocido por ellos. Manolo, poner en marcha, dime. Perdona, no, vale, ha pasado algo raro. Dime. No, acaba. Manolo, ¿te has quedado ahí congelado? No, que está... Es que no hablo mucho, tanto. No hablo mucho seguido. Vale. No, te decía que... No hay ninguna posibilidad. Venga. No, que estoy muy contento de los directos que hacemos de las carreras, ¿vale? De las narraciones. Esta carrera fue dura a las 4, pero he visto vídeos y me gusta. O sea, cuando hago vídeos como este no me veo. Pero cuando hago narraciones sí que me veo. Me gusta más verme en las narraciones que en los speech que hago, ¿vale? Me paso bien. Y no, te decía que este fin de semana, que sé que tienes lío con tu equipo de SBK, que cómo lo tienes
para narrar la carrera de Tailandia, que será por la mañana a las 8 o 9 de la mañana, creo. O sea, que no es un horario tampoco muy duro. Pero que ¿cómo lo tienes, Manolo, para la carrera? Si puedo contar contigo o no. Si podemos contar contigo o no. Oh, César, sí, si me puedo, ya me moveré para el tema de la conexión, ¿vale? Porque Arcos es un sitio que está en medio de las montañas, ¿vale? Y claro, llegamos allí 400, 500 personas, pero bueno, supongo que a esa hora no están conectados. Y lo podría hacer desde el camión a esa hora. Ah, qué bien. Ya hablamos, ya me lo montaré. Vale. Bueno, en principio, si contamos contigo, guay. Y si, Sí. y si no, pues... Yo en cuanto no te llegue preocupes, allí, miro cómo está. Veo cómo está la cobertura y todo esto, tal, te doy un toque y hablamos, ¿vale? Vale. Bueno, Manolo, pues debate hoy con periodistas, con Roberto. ¿Hay algún periodista más que haya hablado? ¿Vendrá algún periodista más de aquí algún día? ¿Vale? Ya te diré quién es, pero vendrá algún periodista más. Y esto es un llamamiento a cualquier periodista, a cualquier medio, que se quiera unir al debate o a la charla post carrera o aquí después de los grandes premios, que quiera pues que hable con Manolo, que Manolo debe conocer a más que yo los que conozco ya los he gastado, mis comodines no conozco más, ¿vale? Así que Manolo, si esto, pues bueno, es un espacio en el que quiero hacer un cambio respecto a lo que hemos hecho antes, ¿no? O sea, quiero ir a hablar con gente que está metida en el ajo y que está en contacto con los paddock y gente que tiene pues información para contrastar un poco lo que hablamos aquí desde fuera del paddock, un poco para tener contacto con el periodismo de MotoGP, ¿vale? Me hace ilusión. Roberto es un tío que se mueve mucho, Roberto tiene siempre muchas informaciones y me encanta. Y bueno, pues gente pues que trabaje, pues que tenga contactos y tal, para que venga aquí y nos rectifique o nos de cosas, ¿vale? Opiniones ya damos muchos siempre, pero pues este contacto directo con la gente profesional del paddock, viajen o no viajen, a mí eso me da igual que viajen o no, pero que si algún periodista estás viendo el vídeo y si quiere unir, estáis invitados, quien quiera, me enviáis un WhatsApp, ya sabéis que mi móvil es como público, ¿sabes? La gente me dice, estás loco, tío, metes tu móvil en las emisiones. Y bueno, pero si todo el mundo me envía privados por todos lados, por Instagram, por Twitter, por todos lados. O sea, yo no sé qué diferencia hay en que me hable la gente por un sitio o por otro al final, ¿sabes? O sea, que no me preocupa mucho que la gente pues me envíe algún mensaje y tal, o sea, no me avasalléis, tampoco es lo que me pasa, pero algún mensaje me llega y hay mucha gente muy guay, la gente me envía mensajes cada vez más guays y mola mucho, tío, mira, me pongo a rojo, ¿sabes? Cuando envían mensajes de cariño y de afecto y de reconocimiento, sobre todo reconocimiento, porque estos días, Manolo, las horas eran duras, tío, y vale, sí, todo el mundo lo hace, pero claro, yo tengo otro trabajo, ¿sabes? Yo me tengo que levantar, ¿sabes? Claro, sí, claro. Yo lo combino con mi trabajo normal y eso es un poco el tema, ¿sabes? Es un curro. Muy bien, Manolo. Pues nada, tío. Diga. Nos lo pasamos bien. Yo me lo pasé muy bien el otro día. Muy bien. Yo es que lo vivo, además, tío. Yo es que... Claro, me di cuenta además que había muchísima gente de Sudamérica y todavía me esfuerzo más, ¿no? Porque es bonito eso también. Que había gente de Cuba, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Es muy bonito eso. Sí. 30 y pico mil visitas este vídeo, que era por la madrugada, que está muy bien, 30 y pico mil visitas el vídeo, yo creo que está guay. Así que nada. Bueno, Manolo, pues nada, algo más que añadir al debate. ¿Te queda algo en el tintero? ¿No? No. Que es fantástico que tengamos un fin de campeonato como este. Fantástico, la verdad. Ah, tengo una noticia para ti, Manolo, antes de irnos. No lo he dicho. Ya tengo habilitada mi sala de podcast. Ya me he comprado unas piezas, me he gastado una pasta, pero vale la pena, porque cuando hicimos el podcast sobre temas sociales y políticos, que te cuestan tanto, que yo lo hago por ti, porque tú me lo pediste y yo por ti, si puedo, hago lo que haga falta, ¿vale? Había mucho eco en la sala, mucho eco, pero mucho, y quedó fatal. Hay que hacer el vídeo con calidad, Manolo, con calidad. Un tío como tú, con esos discursos y esos mensajes, se tiene que oír bien, tío. Bien guapos, bien limpio todo, y todo bien bonito y tal. Y había un eco que te cagas en la sala, ¿vale? Entonces me compré unos baffles, que se llaman unos baffles, unas piezas de fibra decorativas que se ponen en el techo, ¿vale? Me he gastado mil y pico de euros en la de esto, y mañana los cuelgo. Y lo he probado ya así por encima de la mesa, los baffles. ¡Hostia!
la sala ha mejorado la hostia, el eco, o sea, una pasada, o sea, ahora tengo ganas de ponerlos ya, mira, tengo ganas de hacer el podcast solo para probar los baffles, tío, ¿vale? Los baffles se llaman baffles, no son baffles, no son altavoces, son unas piezas, como esto del Ikea que me compré, que esto va de puta madre, esto del Ikea va de puta madre, tío, ¿sabes? Esto lo ponen aquí, hola, 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 y absorbe el ruido, y vale barato, ¿sabes? Tengo aquí dos en el setup, ¿ves? Tengo estos dos. Me pongo uno a cada lado, ¿sabes? Ya veo. Esto se cuelga la pared, esto se cuelga, ¿vale? Pero no sé dónde ponerlo y lo dejo aquí. Un día lo puse aquí en la mesa, digo, coño, de puta madre, la mesa, como se aguanta, es así ancho, ¿ves? Se aguanta aquí de pie, me lo pongo en la mesa cuando hablo, aquí tengo uno a cada lado, no se ven. Tengo otro enfrente, que es así largo, y del mismo material, y me costó, mira, esto me costó 30 y pico de euros esto, y el de delante me costó 60. Es poliuretano, ¿no? O algo así. Es como una especie de fibra, sí. Que vale. Y 30 y pico de euros, y en la mesa, de pie en la mesa, y es que esta sala es muy pequeña y rebotaba mucho el ruido, ¿sabes? Y yo que tengo la voz yo tengo una buena voz como tú, o como Pedro Fermín Flores, ¿sabes? Que tiene esa voz, ¿no? ¿Sabes? Que soy tan de radio, ¿no? Yo no tengo esa voz, así que tengo que ponerme aquí. Sí, me tengo que poner aquí aparatos para intentar que mi voz mejore. Para Manolo, pues nada, tío, buenas noches y otro vídeo más al saco, estoy muy contento y nada, que nos vemos pronto, a ver si me cuentas cosas de tu fin de semana y nos organizamos, pero bueno, no hay prisa, estamos a lunes, o sea que tranquilo, no hay prisa, y tú lo primero es lo del equipo, no, si entras bien y si no, no te preocupes, o sea, no tengas ninguna reparo. Si tengo cobertura y la hora no me importa, no pasa nada, tío, en definitiva y al final... A la hora de la carrera corren los pilotos, yo no hago nada, ¿entiendes? O sea que tampoco es un problema muy grave si tengo cobertura. Muy bien, pues me pongo ya te diré. Me pongo en modo estadio para despedir el vídeo, que luego a veces hago la despedida y me salen aquí cosas que no contaba, está todo apagado, sí, vale, todas las plantillas apagadas. Y hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por estar en el directo, sois los mejores. Gracias a todos, a Alfredo Cancelas. Gracias, Alfredo Cancelas, por esa suscripción al canal que te has currado. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. Gracias a los mensajes. Y gracias por seguirnos, por todo, por criticarnos, por apoyarnos, por todo. Y nos vemos, como siempre, Manolo, en el siguiente vídeo. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Un abrazo a todos.